¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos. Les damos la bienvenida a la Liga Iberdrola, la primera división femenina que se estrena hoy en Sondica y abre fuego. Damos al interruptor, pues abrimos la luz de esta temporada 2016-2017 de la Liga Femenina con este Athletic Club Fundación Albacete Nexus, un partido que se disputará aquí en Sondica, en territorio bilbotarra. El equipo que ganó el año pasado la Liga, ahí ven Iraya, la capitana, como levanta el cetro del Athletic Club, un Athletic Club que se sitúa con 5 ligas como equipo con mayor palmarés en cuanto a competiciones domésticas. Ahí vemos cómo levanta Iraya el trofeo de campeona de liga el año pasado después de superar al Barcelona en un punto, y por lo tanto aquí ven la hinchada del Athletic Club como jalea a la capitana después del título obtenido el año pasado. Decimos, una temporada increíble, que tendremos bastantes partidos televisados. Les vamos a ofrecer pues mucho fútbol femenino. Esta Liga Iberdrola que empieza y le damos hoy a la luz para que nos ilumine durante muchas jornadas. Ahí ven el 11 del Athletic Club, que saltará con Ainhoa Tirapu en portería, una línea de 4 para Iraya, Gimber, Ainhoa Álvarez y Eunate. En el centro del campo con Lizaso, Maite Oroz, Eunate arriba en las alas y Moraza, Irún en la media punta, y Lucía García, la ex del Oviedo moderno, será la encargada de perforar portería rival, que será este 11: Elena de Toro, Teresa, Patri, Miriam Pérez, Mati, Alba, Carla, Carmen Fernández, María Ranz, Sofía Botija y Miriam Pérez. Este es el 11 del Albacete Nexus, que como pueden ver presenta esta segunda temporada en la que milita, esta tercera temporada en la que milita en la máxima división femenina, después de 2 temporadas en las que en los enfrentamientos con Athletic Club ha perdido 3 partidos y ha empatado 1. Vamos pues ya a saludar a nuestra gran comentarista para toda esta temporada, deleitarnos, gozar también de su conocimiento sobre el fútbol femenino. ¿Qué tal, Natalia Arroyo? Muy buenas, le damos al interruptor, Buenas tardes. Sí, teníamos ganas ya de que arrancase la competición de manera oficial en esta liga. No me parece que existan muchas mejores maneras de empezar que viendo cómo terminó. Hemos visto una imagen preciosa con Iraya levantando la copa de una liga que fue divertida el año pasado y que esperemos que lo vuelva a ser esta temporada. Buen partido para estrenarlo, que ver qué tal se mueve el campeón en esta temporada nueva. Desde el 2007 no ganaba una liga el Athletic Club. En el 2016, este año último, ganó, por lo tanto, este trofeo de la liga doméstica que tantas ganas tenían las chicas de Joseba Aguirre en su primera temporada en el banquillo bilbotarra, y todo preparado pues para que arranque este partido, un partido que vamos a vivir en directo, este primer estreno de la Liga Iberdrola de la primera división femenina entre Athletic Club y Albacete. Athletic Club, como decimos, fue el primer clasificado de la temporada pasada. Por su parte, el Fundación Albacete, que quedó en zona de salvación finalmente, después de poder quedar a más 12 puntos del Oviedo moderno, que fue el equipo que junto con el Coirense se fueron a la segunda división del fútbol español. Ahí está ya el colegiado preparado para que arranque este partido. Le da el silbato y arranca ya esta Liga Iberdrola. Bienvenidos a la primera división femenina. El primer cuero que es para el Funda era Mati, la que buscaba el cuero. Lizaso, la que se la roba atrás para Gimber. Gimber, que cierra la defensa con Ainhoa. Ahí está jugando Iraya, la capitana, la que sobrepasa línea medular, pone un balón al otro flanco buscando a su compañera que entraba por el otro lado, y al final la saca la defensa del Albacete, el equipo castellano manchego, que empieza defendiéndose de momento de los primeros bombardeos el equipo de Athletic Club. Bueno, llevamos 30 segundos, no podemos hacer ningún tipo de diagnóstico de momento, pero es obvio que debería ser el plan de partido para el Alba. Mila, la entrenadora, ya reconocía eso, que menuda piedra de toque para empezar, que es demasiado pronto para el proceso, para el proyecto, y que visitar al campeón siempre lo va a poner difícil. Se espera que el Funda en este arranque pues aguante un poquito más las embestidas del Athletic, a ver hasta dónde le llega el físico. Por el otro lado, permíteme que añada también algo de la previa de Joseba, siempre jugar en casa del Athletic es delicado porque pesa, porque jugar en césped natural, porque la presión, porque el ambiente y la manera como defiende esa condición de local el Athletic es interesante, pero no tiene las dimensiones este campo de Sondica que sí tiene las de Lezama. Está en obras la ciudad deportiva del Athletic, y a ver si eso dificulta o no, o facilita al Albacete su planteamiento de partido.
Ojo la jugada por banda izquierda. Mira el disparo a la derecha, a la izquierda de la portería. Y no a Tirapo. Cruzadito. A punto estuvo de llegar el primer susto, por lo menos para el equipo del Albacete. Ahí ven la jugada perfecto de Botijo. Y el disparo final de Alba Redondo. La 10. Ahí ven cómo acabó cruzando este balón que salió a la izquierda de la portería de Ainhoa Tirapo. El esférico que le pasaba en este caso su compañera Sofía Botijo, la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ha llegado esta temporada junto con Macarena Portales. Luego el centro, ahí está el cabezazo, a punto de llegar Irune. ¿Por qué poquito no acabó llegando el gol? Qué rápido responde Natalia, al Athletic Club, al primer susto del Fundación Albacete Nexus. Sí, ese disparo cruzado ha metido ahí un poquito el miedo en las piernas del Athletic y una jugada muy típica del conjunto vasco. Moraza por banda. Profundidad por banda, meter un balón al área y encontrar rematadora. Apetece ver esa pareja Lucía-Irune arriba, a ver qué opciones le da a Joseba, que sigue esperando que Nekane termine de culminar su recuperación. Lesionada de la rodilla durante toda la segunda parte de la temporada y se va a recuperar para este. Ojo, ahí que va Maite Oroz al ataque. A punto estuvo de llegar a portería del Funda. Se le anticipó Tere, perfecta la central del Fundación Albacete Nexus. El equipo castellano-manchego será balón, por lo tanto, de esquina para el equipo vasco. Ahí Maite Oroz cayendo muy bien desde segunda línea. Hoy asumiendo los galones de la sala de máquinas junto con Lizaso. Más retrasada Gimbert después de la lesión o ocupando la posición de la lesionada Garazi Murúa. La va a poner Iraya, pierna derecha, primer córner del partido, a la derecha de la portería de la línea de Toro. Ahí va Iraya, pierna derecha, muy pasado. La saca las baterías antiaéreas castellano-manchegas. Ahora sale a la contra el Funda, bien reseteado el juego por el parte del Athletic Club. Ese Unate, la que quería salir por el flanco derecho, no conecta con su compañera. La escupe otra vez la defensa del Funda en el centro del campo. Se quería hacer con ella y no a Álvarez. Acaba fallando y puede proponer una contra ahora el Fundación Albacete. Es Mati la que acaba sacando el cuero porque había una jugadora en el suelo. Y es un gesto deportivo que vemos en los primeros compases. Minuto 4 ya de esta Liga Iberdrola. Y fíjense cómo Ainhoa Álvarez está en el suelo. Y un gesto deportivo de la jugadora del Albacete, Mati, cuando ha visto una jugadora contraria en el suelo. Ahí vemos cómo se acaba frenando. Y lo agradece sin duda alguna la grada de Sondica. Este gesto de deportividad que ha tenido el Athletic Club del Fundación Albacete, perdón, en las botas, en este caso de la jugadora, la capitana Mati. Vuelve a trenar una jugada ahora, mira, filtrando el cuero arriba, no llega Alba Redondo. Esférico para Mati, apertura para Costa, la lateral. Está jugando en banda. La apertura otra vez es buena, pero acaba saliendo como siempre en esa zona Vanessa Gimbert, poniendo perfecto el cuerpo y reiniciando la jugada para Ainhoa Tirapo. Ahí está la cancerbera del Athletic. La patea dura arriba. Maite no llega. Si se hace con ella una jugada del Funda. Ahí va el centro. No, el pase al espacio para Alba no llega. Era Ainhoa la que acaba pateando el balón. Costa. Ahí está jugando también Moraza por la zona del centro, por el carril 10. Presiona Elena de Toro. La rompe arriba. Balón ahora por banda derecha. Es María Blanco, la jugadora del B, la que quiere jugar y construir con Lucía García por la banda derecha. Pero la acaban cortando el paso. Al Athletic Club de Bilbao será banda a favor del cuadro de Joseba Aguirre. Es una de las caras nuevas de la temporada y apetece... bueno, ahí vemos una de las entrenadoras de esta primera división, Mila, junto con María Pri, también del Betis. Una de las entrenadoras que tenemos en los banquillos, Natalia, en esta Liga Iberdrola. Atrás Irune, jugaba para Iraya, que quiere salir ahí de un bosque de jugadoras blancas. La recupera al Funda, ahí está Mati, apertura en banda izquierda, quiere salir Paddy por esa banda, no era Alba Redondo. Y por lo tanto será banda a favor de la Fundación Albacete, que gana unos metros. Estaba muy bien posicionada María Blanco, hoy de extremo derecha, permutando ahora la posición con Moraza. Este es Joseba Aguirre, el técnico bilbotarra, ahí dando indicaciones. Estamos en Sondica, en el primer partido, primera jornada de la Liga Iberdrola. Banda para el Athletic Club. Ahí ven la jovencísima Lucía García, llegada del Oviedo Moderno esta temporada. Balón de banda que sirve el Athletic Club, la corta Paddy. Eso iba a comentar antes, que Lucía es una de las caras nuevas, de lo más apetecible en cuanto a la renovación del Athletic, que
que no viene de hacer una buena pretemporada, que sí que es cierto que acaba de levantar la Copa de Euskal Herria con un buen partido, contundente victoria ante la Real por 3-0, pero el resto de partidos, incluso alguno con equipos de aquí, pinchó en Logroño, ha pinchado contra equipos internacionales, pero no son buenas las sensaciones, lo reconocía el entrenador, pero busca justamente que ahora cuando se abra la competición la cosa cambie, y una de las esperanzas para el Athletic es Lucía. Rápida, tiene gol, tiene movilidad y va a dar también competencia a la punta de ataque vasca. Ahí va el balón al área del Athletic Club, la saca con problemas, ojo, muchos problemas, se puede costar un gol. El remate, ahí no llegó, en este caso de Arranz, otro disparo dentro del área, la saca Irune, el balón bombeado, la prolonga Maite Oroz y vuelve a ser recuperación para el Fundación Albacete. Estere la que cierra con sangre fría, ojo que esto le puede costar ahí una contra del Athletic Club, no, porque se salió el fuera de juego ahí la jugadora del Athletic Club, que vio muy bien que estaban poseyendo Orsay. Bueno, otra vez otro susto del Fundación Albacete Nexus en el último partido que vimos, Natalia, ¿te acuerdas? En la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, como sufrió el Athletic Club con el Albacetón, que acabó ganando 1-3, pero no fue un partido plácido para las actuales campeonas de liga. Les costó sobre todo abrir la lata. Una vez la consiguió abrir, a pesar de haber dominado, es quizá lo más complicado en algunos partidos para el Athletic, pero creo que vamos a ir teniendo tiempo de desgranar el nuevo proyecto. Ha perdido una pieza importantísima en defensa y eso le debería obligar en muchos momentos a tener la sensación de que va a necesitar más goles, porque da la sensación, insisto, son solo impresiones ahora muy al principio, de que igual pierde algo de consistencia, pierde algo de capacidad de defender sin Irene Paredes, que es uno de los nombres que ha perdido la liga. Estará jugando en Francia, en el Paris Saint-Germain, y ante esa situación es probable que el Athletic necesite más gol, con lo cual seguro que también ha apuntado hacia ahí el trabajo de Joseba para darle más creatividad a su equipo. Unate, el punto al primer palo, Lizaso casi se le la saca ella misma, ahí está Irune, la que la regaña dentro del área, la saca para Unate, Unate que gana el espacio, la pone con la derecha. ¡Oh, mamma mía, lo que hizo Lucía García! ¡Madre del amor hermoso! Esto ha sido una auténtica jugada espectacular, brutal, descomunal, con el tacón. Intentó hacer una delicatessen espectacular. No era Maite Oroz, no Lucía, era Maite Oroz. Esto era caviar, Natalia, a punto de entrar a portería. Mamma mía, si llega ahí entre los tres palos esta jugadita que ha hecho una tal Maite Oroz, que es, vamos, un diamante en bruto. Bueno, la temporada pasada ya fue la de, si se me permite, la de su consagración. En una situación de emergencia irrumpió y lo hizo con mucho más que salvar el papel. Fue ganándose posiciones y no va a ser la primera ni la última vez que vuelva a ser titular, y que encima lo haga con peso y con esa personalidad. Interesante ese remate porque era prácticamente la única opción que tenía. Yo soy de las que a veces ese tipo de acciones más de filigrana, más de cara a la galería, si no me dan nada, no me encantan especialmente, aunque sean muy espectaculares para el espectador, pero es que en esas es bonito de ver y encima es que es efectivo. Es lo único que podía hacer. Es lo único que podía hacer estando tan adelantada del primer palo y perfilada mirando a Unate. Buenísimo el remate, bueno, y ha estado a punto de sorprender a Elena. Es una de las joyas de la corona del Athletic Club de momento, está Maite Oroz, que es, bueno, espectacular la calidad que tiene y cómo sabe leer el juego, es inteligente. Esta jugadora de poca envergadura, pero de una calidad tremenda. Ha habido falta sobre Carla Bautista de Moraza. El balón de Costa arriba, la que la quería pinchar. Ahora era Ranz, no pudo finalmente, por lo tanto será portería o balón que acaba atajando Ainhoa Tirapo para construir desde atrás con Vanessa Gimbert. Maite Oroz, ahí está encimada. María Ranz también, la que está intentando presionar junto con su compañera Botija. Ahí está jugando la Athletic Club por banda derecha. Moraza, la que prolongaba la banda. Ahora es Esférico que le va a caer. Ahí irá ya, pero no la puede controlar. Delante de la presencia de Ranz, pues será banda a favor del Fundación Albacete. 10 minutos llevamos ya de esta Liga Iberdrola. De momento hemos encendido el interruptor de esta primera división femenina, pero no llegan los goles. Pero ojo, tranquilos porque van a llegar, y muchos, y buenos, y bonitos. Ahí va el balón buscando a Ranz. Es Iraya la que la corta. Ojo que cae al suelo dentro del área. El colegiado dice que se levante. Ainhoa Álvarez, la que intenta salir ahora. Y marca terreno Iraya, quejándose muchísimo de lo que ella considera un intento de engañar al árbitro.
Luego lo comentamos, pero Iraya hoy de manera provisional y circunstancial está jugando de central. Vamos a ver la subida ahí de Costa, el centro, la saca la defensa del Athletic Club con problemas cada vez que le bombardean el área a la zona de castigo del equipo bilbotarra. Irune se las tiene con Tere, Tere lo gana por arriba, le pitan falta la jugada del Athletic Club de Bilbao. Irune Murúa, ahí está Tere, la central, que ha sido la jugadora que ha recibido la falta. Esta jugada en el área, polémica por lo menos, y que el colegiado ha entendido que no había penalti sobre la jugadora castellano-manchega. La va a poner en liza la misma Tere. Ahí va el largo otra vez al punto de penalti, casi el segundo palo. Entre el punto de penalti y el segundo palo, Moraza la que la despeja, pero la deja muy bombeada. Otra vez Moraza. En dos tiempos la intenta sacar, era Paddy la que la cabeceaba también. El balón que de momento no tiene dueño, dividido, no llega Oroz. Ahora sí. Es Costa, apertura para Carla Bautista, la jovencísima de 16 años, ahí está, filtrando el balón para Ranz, no le llega, es balón para Gimbert, la que sale, ahí está jugando otra vez al Athletic Club, escuchando de fondo además cómo pasan los aviones, ahí está jugando Mati, la que se da la vuelta y caracolea, retrasa otra vez para que empiece a jugar desde la derecha ahora con Costa, divisoria ya que cruza, territorio bilbotarra, el centro cruzado para Alba Moreno, Alba Redondo, perdón, es jugada invalidada ya porque estaba en posición antirreglamentaria. La 10 de la Fundación Albacete Nexus estaba en posición pues de Orsay en este pase en diagonal cruzado que le mandó Costa a la lateral diestra. Balón para el Athletic Club que ha tenido las suyas, pero de momento yo no lo veo del todo 100% cómodo en el verde de Sondica, Natalia. No, sobre todo cuando el Albacete consigue construir algo y se planta relativamente cerca de la portería de Ainhoa, es cuando está teniendo dudas en algún despeje, está teniendo dudas en controlar, terminar de controlar esos ataques del Funda que no están siendo muy claros o muy construidos, pero aparecen a partir del empuje y de la confianza de ir viendo que han pasado ya un cuarto de hora y no te están encerrando en tu campo, que quizás un planteamiento al que temía el Alba. Al Athletic le cuesta salir de esa presión, está echando en falta no solo a Irene, que ya hace bastantes meses que están digiriendo que no la van a tener, pero sobre todo la baja de Garasi, que ahí sigue recuperándose de una lesión muscular y que no está disponible de momento para ahora. Eso está llevando a Joseba a inventarse provisionalmente una defensa. Está Ainhoa Álvarez, que normalmente la hemos visto más en el centro del campo, y Iraya, que habitualmente juega de lateral y hoy acaba de hacer este desplazamiento. Está teniendo que ayudar a su equipo en la defensa. Tampoco es nada nuevo porque el Athletic ganó la Liga, entre otras cosas, por su capacidad de sufrir como equipo y de sobreponerse a cualquier baja. Ojo, bueno, pues primera cartulina amarilla para Unate. Después de esta falta cometida sobre la jugadora del Funda, creo que es Carla Bautista la que ha quedado en el suelo. Y vamos a ver si se puede recuperar la jugadora del Fundación Albacete. Ahí ven a Carla Bautista, pues una entrada dura de Unate que le ha costado de momento la primera cartulina amarilla para la jugadora del Athletic Club. Ahí vemos la repetición, como llega tarde, engancha por detrás a la extremo derecho del Albacete del cuadro castellano-manchego, pues cartulina amarilla. La primera del partido la ha visto Unate, la dorsal número 14 del equipo de Joseba Aguirre. La va a poner en liza Costa, otra vez un patadón largo, fuerte, arriba, de cabeza la buscaba Carla Bautista, se va al piso. La rebaña, la retiene bien Maite Oroz, la que reinicia otra vez para Ainhoa Tirapo. Está jugando en cortito. Ahí está Iraya. Iraya para Ainhoa. Está otra vez, se da la vuelta, retrasa para Iraya. Iraya otra vez para Vanessa Gimbert. Círculo central, levanta la cabeza, sobrepasa ya la línea medular. No encuentra, no conecta con Irune. Y el esférico que lo deja pasar la defensa castellana para que llegue a los dominios de la Solana. Elena de Toro. Aquí está la internacional con las categorías inferiores de la española. También está jugando Carmen Fernández, la número 12, la ex del Albacete. También está jugando Botijo, como decíamos, Sofía Botijo, la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino. Ahí está el balón otra vez que recupera el Athletic Club. Atrás para Ainhoa Tirapo. Ya se vuelven a distribuir las jugadoras en el campo. Se posicionan Iraya. Ahora saliendo por el flanco izquierdo de la defensa. Rasea un cuero para Gimbert. Bueno, pero Gimbert no necesita bajar tanto porque está Ranz bastante metida, ya la tiene en campo propio. No necesita el Athletic que su mediocentro se meta tanto atrás con las centrales.
Ahí está el esférico que filtraba ahora otra vez el conjunto bilbotarra. Arriba para la proyección de Moraza. Vamos a ver, se tiene que frenar. Ahí está María Blanco, perdón, la que se tiene que frenar delante de Alba Redondo. Pisa el cuero delante de Auxiliar, la manda atrás. Va a llegar el centro de Ainhoa Álvarez. Ojo que ahí la saca Tere en 2 tiempos. La tiene que sacar el Fundación Albacete. Prolongación de Maite Oroz, de Unate que la centra. Punto de penalti. La saca bien ahí otra vez Pérez. El esférico que acaba saliendo otra vez escupido para el Athletic Club. Es balón para Gimber. Irá ya para Ainhoa Álvarez y moviendo rápido. Sí, esto es lo que necesita el Athletic. Sentirse otra vez bien y cómodo lejos de la portería de Ainhoa, que es donde ha transmitido dudas. Y poco a poco sentir la sensación de que es el campeón y de que está tirando atrás a un rival a priori un poquito más débil. Falta de Tere. Hay falta clara de Tere sobre Irune, que salió a la marca pero tarde, porque no dio el balón sino que dio a la jugadora derribo por detrás y por lo tanto falta. Ha sacado de ahí Petróleo, el equipo de Joseba Aguirre, que podrá por lo menos colgar un balón al área del Fundación Albacete Nexus. 0-0 de momento, no se mueve el luminoso en Sondica. Aquí estamos, 17,5. Athletic Club 0, Fundación Albacete 0. Primer partido de la Liga Iberdrola. Le damos ya el interruptor para encender esta liga que seguramente nos va a deparar muchísimas cosas y muchísimas buenas además. Ahí están 4 o 5 jugadoras del Athletic Club preparando el remate, o esperándolo más bien. El esférico lo va a poner con pierna izquierda. Unate muy pasado, bueno, directamente fuera. Se pasó mucho este esférico que mandó Unate. Ningún problema pues para la portería de Elena de Toro. Será por lo tanto esférico para la Fundación Albacete Nexus. En este minuto 18 ya que hemos sobrepasado de esta primera parte. A ver, ahí está Elena de Toro, que va a plantar con toda la persimonia del mundo el balón en el verde. El Albacete de momento haciendo su juego, aguantando el resultado, y el Athletic Club intentando perforar la portería contraria y hacerse con los 3 puntos en este primer partido importante en casa. Centro del campo, ahí está jugando Botijo. La ex del Madrid no la puede pinchar María Ranz. Se la deja franca para Gimber, que otra vez reinicia para Ainhoa Tirapu. Y ahí vemos en esa imagen, me comentan y me ayudan desde Bilbao, que se está jugando en Sondica, lo hemos estado diciendo, entre otras cosas porque Lezama está en obras, pero aparte hay una conexión un poquito más que va más allá, entre Sondica, el Athletic y lo que es el fútbol femenino, en aquel campo que se veía antes de fondo, que se ve sobre todo en el campo que está defendiendo ahora, la mitad que está defendiendo el Athletic, igual en un plano más abierto ahora lo veremos. Antiguamente, campo de tierra ahí detrás, pues ahí estaba ahí peleando el Sondica, uno de los clásicos, uno de los equipos que permitieron que en el País Vasco se fuera haciendo un nombre con potencia en el fútbol femenino. Ojo el balón, ahí se cae al suelo, no puede rebañarlo más Carmen Fernández. La ex del Albacete acaba cometiendo falta a favor del Athletic Club. Pasó el peligro de paso. Nos comentabas esta historia del Sondica. Sí, después de muchos vaivenes, ya lo voy a resumir mucho, que me perdonen los que conozcan mucho más al detalle la historia, pero el Athletic Club en su momento, en esas ligas que consiguió ganar, lo hizo a partir de otro club, de la absorción, digamos, de lo que era el Leioa, y el Leioa previamente venía un poco vinculado ahí al Sondica. Es decir, que es un nombre que la gente que lleve más tradición y lleve más tiempo asocia claramente a los inicios, cuando el Athletic no existía y cuando el fútbol femenino pasaba mucho más por pequeñas localidades, por pequeños proyectos y por clubes no con tanto escudo, pero que hicieron el trabajo que se tenía que hacer. Ojo, ahí podrían haber habido manos, sí, depende ahora estamos viendo la repetición. De cuál sea el criterio, que nunca se sabe cuál es el criterio arbitral en relación a otra jugada polémica dentro del área del Athletic Club, y acabando este apunte que decías, la zona norteña, sobre todo, esa tradición en cuanto a fútbol femenino viene de largo, también en la zona de Guipúzcoa con Añorga, con Porvenir, de grandes equipos, Oyarzun también, que ahora está otra vez en primera división desde el año pasado. Son equipos que tienen mucho historial y que han hecho cosas muy grandes para el fútbol femenino cuando aún estaba bastante, entre comillas, enterrado, no estaba como ahora, sí, ya en la palestra o en la... Este año estamos celebrando que hay un patrocinador, estamos teniendo que decir, y hay que recordarlo, Liga Iberdrola es oficialmente el nombre de esta primera división femenina, y es maravilloso que así sea, pero para haber llegado hasta aquí ha tocado picar mucha piedra, muchas en silencio han tenido que
que ir abriendo puertas y ir avanzando cuando no todo era tan apetecible, con televisión, cuando no había estos césped maravillosos, sino que era jugar en cualquier patatal y en esas guerras. Hay varios motores en el fútbol femenino español, pero sin duda cuando miras arriba, cuando miras al norte es cuando te encuentras historias muchísimo más consistentes, ¿no? De hecho, llevándonoslo ahora a la actualidad, Mila Martínez decía en la previa que para ella será una lástima no jugar en Lezama, porque es un campo que realmente para los equipos más humildes es una de las grandes experiencias del calendario. Sí, te toca jugar en Lezama, se te pone la piel de gallina y te sientes un poquito más futbolista profesional, que al final es un poco la batalla de siempre. Bueno, pues de momento se tienen que conformar en jugar en Sondica, que tampoco está nada mal en cuanto a la solera que tiene como fútbol femenino. Yo me conformo, que nos lleven ahí. Sí, vamos. Ya firmamos, donde haga falta. Gimber, la que distribuye, banda derecha para Ainhoa Álvarez. María Blanco, perdón, la que la recibía. Se echó al suelo bien para que la vuelva a conectar en el campo Iraya. Ahora María Blanco intentaba la carrera por esa banda. Se la anticipó la jugadora del Funda y será por lo tanto lateral para el Athletic Club de Bilbao. Ahí está de momento María Blanco en este 11 que ha sacado José Aguirre. La jovencísima jugadora del equipo del Athletic Club. La jugadora del B. Jugando por dentro ahora con Lucía. Lucía se va al suelo. Hay falta de Padi, la lateral izquierda. Ahí está también la jugadora Patri Padilla, la ex del Logroño, que ha llegado esta temporada. También Carmen Fernández, como decíamos, el Albacete. Han llegado bastantes jugadoras también, como decíamos, Sofía Botijo del Madrid, igual que Macarena Portales. También del Madrid Club de Fútbol Femenino. También está Marisa del CFF Albacete. También está Ali, que ha vuelto del Huelva, o María Llomas del Zenit de Murcia. Bueno, pues la va a poner otra vez, una falta lateral el Athletic Club. Otra vez con pierna izquierda, Unate ahora un poquito más alejada. En el segundo palo la esperan 5 del Athletic Club, muy cerrada. Demasiado y fácil además para Elena de Toro. El problema que puede tener el Athletic para este partido es que no es que no tenga mucho banquillo, pero no tiene muchas herramientas para cambiar, depende de qué pieza. Le está costando construir, le está costando crear. Tiene a Yulema, que siempre es un gran revulsivo y que terminó la temporada tirándose el equipo a la espalda en muchos momentos. On fire totalmente, Yulema, corres. Ibarra, que siempre te puede dar otro contexto de partido, sobre todo si ya se encuentra un duelo desgastado contra la lateral. Y quizá Lasne también podría dar cositas, pero no tiene el mejor de los banquillos que va a tener Joseba, porque todavía no tiene a Nekane, que necesita limpiar ahí sus sensaciones con la rodilla, que Erika esté bien y que Garasi permita que igual Ainhoa Álvarez pueda ser un recambio, que ahora mismo está siendo de emergencia necesaria y está atrás. Jugando con una defensa provisional, sobre todo el centro de la zaga. Sí, lo digo porque el partido en algunos momentos se mantiene en un ritmo demasiado bajo para el Athletic para realmente hacer daño al Funda, que está ahí ordenado, que aprieta con una punta, en ese 4-1-4-1 cómodo y de momento no está siendo demasiado herido. Dejando arriba a María Arranz, por detrás está Botijo y bueno, pues ahora moviendo otra vez el Athletic Club, que ya le va bien al Fundación Albacete que lo haga así en defensa, jugando otra vez a Ainhoa Álvarez, viene a recibir Vanessa Gimber. En vertical para Irune, buena combinación rápida ahora de Irune con Maite. Ahí se iba al suelo Lizaso. Esférico que acaba recuperando Mati. Y apertura hacia la banda derecha y tiene carril. Puede abrir espacios ahí levantando la cabeza. Carla Bautista, la carrera se la mandaba a Costa. La acaba recuperando Athletic Club. Buena tarea defensiva ahora de Unate, la que recibe, la mata con el muslo. Ahí está Unate delante de Carmen Fernández. Se va bien de la ex del Albacete. El esférico sale rebotado y despedido hacia la zona donde está Ainhoa Tirapo, que empieza otra vez a jugar con los pies, jugando con Iraya, la capitana. Y sobre Unate fue goleadora destacada en ese partido de la final de Copa y en estos 25 minutos es una de las jugadoras más interesantes, la que más está dando cosas, está siendo capaz de aclarar alguna situación atrás y arriba llega con luz, llega con aire y no es una jugadora que habitualmente parezca que tenga facilidad para coger el puntito de forma necesario en el principio de temporada. Bueno, pues de momento ha llegado Unate, también Moraza, menuda banda la que pueden liar en esta izquierda ahora a la 3 y la 14 de Athletic Club. Han provocado de momento un saque de esquina a la derecha de Elena de Toro, el tercero ya que va a votar el cuadro de Joseba Aguirre. Ahí están las jugadoras de la Funda posicionadas, Iraya que la planta en el quesito para que la pueda ejecutar ahora desde el lateral, desde la esquina, Tere con Irune, buen emparejamiento, iba muy cerrado, Irune.
estaba muy angulada, muy escorada ya la 9. Prácticamente imposible poderle pegar a portería en este balón. Sí, le ha quedado muy bajo. De hecho, Irayan, en el momento en el que golpea, ya da la sensación, con la cámara la perdemos, pero da la sensación de que ya mira el golpeo, porque no ha sido bueno, no ha cogido altura y eso deja prácticamente irrematable la acción. Es algo importante para el Athletic tener la sensación de que si no fluye lo demás, siempre tiene a su alcance una genialidad desde la estrategia. Eso es importante. Hoy no tiene toda la artillería, la pérdida de Irene va a ser importante en esas, pero es que tampoco tiene a Garasi. Sí que tiene planta Irune, pero de momento no ha ejecutado bien dos acciones que deberían meterle un poco en el partido. Ojo, esa jugada por banda derecha, lo intentaba perfecto ahora Lucía García. No se pudo salir con la suya porque estaba Tere en tareas de stopper y fue la que mandó la número 2 a lateral el balón que va a servir al Athletic Club de Bilbao. Ahí está María Blanco. Sirve para Lucía, que se deja caer otra vez por banda derecha. La saca la defensa, la zaga del Fundación Albacete. La recupera ahí Ainhoa Álvarez en zona 3/4, filtrando el balón para Lizaso. Se entretiene, se duerme, tanto que se la roba finalmente el Funda. Ahí está jugando Carmen Fernández. Carmen hacia la banda izquierda, ahora con Carla Bautista es la de la derecha. Está jugando Botijo en esta zona y finalmente hay falta. Ahí está Mati, la capitana de este Fundación Albacete Nexus. Ha sacado una falta y de momento pues con un ritmo bastante lento de lo que es habitual en un equipo como Athletic Club de Bilbao. Carmen Fernández, apertura hacia la banda izquierda. Ojo, el balón a espacio para Carla Bautista. Puede correr, no hay fuera de juego. La va a salvar, no va a salir por línea de fondo. Se frena, tiene la ayuda de Costa. Va a poner el centro y es Eunate la que la toca. Y ojo porque va a haber córner o no sé si se ha interpretado mano el colegiado. Vamos a ver cuál es la decisión del árbitro. Ahí le dice Carla si la planta, pues sí, ha interpretado que era falta de Eunate. En este caso manos, por lo tanto, fuera del área. Y aquí ya, si le saca la segunda, la tenemos liada. Natalia. Bueno, es estas interpretaciones del árbitro, ¿no? Que cada cual ahora se está medio protegiendo la cabeza. No domino suficiente ahí esos márgenes del reglamento, pero diría que no es amonestable, pero porque no hay... Es mano, es falta, pero no tiene esa intencionalidad que sí que suele ser amonestada. Creo que es uno de los cambios y matices que se aplicó en el reglamento para no penalizar tanto a una jugadora o a un jugador que hubiera tenido la mala suerte de no poder apartar la mano en un momento dado. Es mano, se para la acción, se le da posesión al otro equipo, pero creo que no se penalizaba. Si hubiera tenido intención de cortar algo, de realmente sacar la mano de una manera un poquito más provocada, creo que sí que hubiera ido portería, cualquier cosa, aunque ella está medio de espalda también, como protegiendo con esa inercia la cabeza, aunque sí que es verdad que lo tiene algo despegado el brazo y por lo tanto corta un centro. Esto no deja de ser... Es la eterna discusión de si me protejo o si forma parte de mis apoyos o en cualquier... Es decir, si forma parte de mi gestualidad para jugar. Eso siempre es el debate que defiende el jugador y en este caso se consideró que si tenías las manos en zonas más allá de taparte la cara que pudieran afectar al balón y al ángulo, tampoco puedes estar con los brazos abiertos, aunque tú digas que no, es que yo gesticulo mucho. Eso es falta, eso se para, pero los matices luego para ser amonestado o no son los que ya implican un deseo muy claro de molestar al rival o de cortar una acción buena del rival. Bueno, pues de momento seguimos con el 0-0. Vamos a llegar a la primera media hora de Liga Iberdrola en este Athletic Club Fundación Albacete Nexus. De momento no se mueve el luminoso. Esférico para Maite. Le salía al paso encimándole Carmen Fernández. Es interesante lo que intentaba hacer Maite ahora, pero necesita recibir a la espalda, no tener que recibir, intentar darle otro ritmo, que es lo que intentaba y lo que era positivo para el Athletic, pero no desde la necesidad de hacer un recorte y arrancar desde el círculo central, sino intentar que su equipo mueva el balón un poquito más allá y ella reciba por detrás. Y ojo que hay una jugadora tendida, ahora es del Fundación Albacete. Y vamos a ver porque han tirado el cuero fuera del campo. No sé si Spadi, la jugadora que tiene problemas ahí en esta zona. Y vemos como, bueno, aprovechan ya en esta primera media hora las jugadoras para hacer un cooling break. Es decir, un momento para refrescarse. Y... Es que recordemos que, bueno, la gente ya lo sabe, es obvio, 3:30. No, 3:30 de la tarde. Y con el calor... de la tarde, vale que allí no es la zona de España en la que más calor pegue, pero 3:30 de la tarde, casi en agosto, porque es muy al principio de septiembre.
Cuidado, ¿no? Sí, es culpa nuestra de las televisiones que se esté jugando a esa hora, pero madre mía, eso tienen que sufrirlo las jugadoras, sin duda. Bueno, pues Paddy ahora la que la saca, juega Botijo, banda izquierda para Alba Redondo, no sale de esta zona porque está por ahí jugando Lizaso, la que quería sacar el balón y desatascar la zona tan congestionada donde estaban jugadoras del Bilbao y del Albacete. Apertura en banda derecha de Ainhoa para que la recoja Iraya, la improvisada hoy central del Athletic Club, en cortito para que inicie la construcción y la elaboración. Maite Oroz ya tiene encima otra vez a María Ranz, que es la primera punta de lanza en la presión del equipo de Milagros Martínez. Esférico para Iraya, banda derecha, pegadita a la línea de cal. María Blanco se quiere ir ahí de Alba, no lo consigue, o sí, no, porque ya se le había salido el balón entre Paddy y Alba Redondo. Estaban protegiendo esta zona o estaban defendiendo la incursión, en este caso de María Blanco. Esférico para el Athletic Club, otra vez la pone en liza María Blanco. Ojo el balón, el centro, acaba finalmente siendo esférico para Elena de Toro. Buena jugada de Lucía García, que se le acabó el campo, pero pudo salvar este centro, que ya iba muy cerrado y no llegaba a nadie para rematar este balón. Bueno, de momento Joseba ha apostado por este dibujo, bueno, que podríamos clasificar como 4-3-3 y eso lleva a Lucía a la banda derecha. Yo creo que durante la temporada habrá momentos en los que la veremos un poquito más por dentro, actuando menos de extremo de lo que de momento está haciendo. Ahí arrancaba Carla Bautista, desmelenada totalmente esta jovencísima jugadora de 16 años. Atrás resetea Pérez para Elena de Toro, otra vez la recibe la central. Ahí está levantando la cabeza, tiene delante ya la presencia de Moraza, le acaba regalando el cuero precisamente a la 3, ahí va Moraza, arranca la moto, cambia el ritmo, se va para la izquierda, ahí no tiene ninguna unidad, tiene que levantar la cabeza, le tira el desmarque Irune, se mete dentro del área, sigue apurando, ya se le han cerrado y casi se la ha hecho de noche, tiene casi una jaula ahí de jugadoras blancas. Desahoga para Unate, que metía al centro, Pérez la que la saca, la regala Moraza otra vez, no salimos de este cuadrante, Unate ahí negociando con Moraza, vamos a ver si sale, no, porque acaba siendo balón de banda para el Athletic Club, bien defendido por el Funda, también un poquito mal llevado por el Athletic Club porque ralentizó muchísimo esta ofensiva por banda izquierda. Sí, solo tenía a Irune, parece que no quería meter el balón ahí porque no le parecía que un 1 contra 2 de su delantera pudiera ser buen negocio y al final termina siendo peor que dársela porque ni desbordó ni terminó metiendo el balón al área. Aún así ha sacado bastante petróleo el Athletic consiguiendo el saque de banda. Ahí manteniendo la posesión Vanessa Gimberta, arriba no llega Irune, la saca de cabeza Tere, que sigue aún con fuerzas para salir con la galopada en conducción delante de Lizaso, no se lía y la deja atrás para Paddy para Botijo. Ahí estaba Alba Redondo, la que luchaba en el cuerpo a cuerpo con Lizaso y el balón acaba saliendo, pero será posesión para el Fundación Albacete Nexus. Era con Irune la batalla que tenía Alba Redondo y la 9 del Athletic Club de Joseba Aguirre fue la última en tocar el cuero, por lo tanto posesión para el cuadro castellano-manchego. Y a ver qué está pensando Joseba, que es un técnico que nos demostró en toda la primera temporada, o en toda la temporada pasada, mejor dicho, que no tiene problemas en cambiar el guión del partido, en modificar cosas, bastante intervencionista en algún momento, cambiando plan en cuanto a dibujo y a posiciones, y cualquier cosa que no le guste, y deben ser bastantes porque llevamos 34 minutos y el Athletic no está prácticamente intimidando a Elena y dando sensación de peligro. Está teniendo algún problema para mantener el peso del partido, que es lo que querría. Tiene que tocar cosas, encontrar la manera de volver a activar a Irune, que ha empezado rematando pero ahora está un poco escondida. Lizaso, Maite Oroz prácticamente sin poder intervenir, sobre todo Lizaso, y algún problema de ritmo del juego. Bueno, pero ahí está la jugada de Botija, que era la que acabó recibiendo la falta y por lo tanto falta a favor del Fundación Albacete. Era ahora Paddy la que se disponía a patear con pierna izquierda, la ex el Logroño. Tere también está delante y seguramente le está dando alguna indicación ahí de que la mande directamente al borde del área, que es donde hay todas las unidades del Funda. Ojo, Lefrico, que lo deja pasar ahí la defensa del Athletic Club. Menuda caraja monumental, Mati. Había fuera de juego, pero qué pasividad la de la defensa del Athletic Club, que dejó pasar un balón que se paseó entre el área pequeña y el balcón del área. Y acabó siendo, hay un esférico que acabó metiendo dentro Mati, aunque ya estaba en posición antirreglamentaria. Menuda pasividad la de la defensa bilbotarra, Natalia.
Bueno, qué problemas para sacar este balón. Sí. Que además no era un balón tampoco muy peligroso, o sea, no era un balón bastante inocente en este sentido. Más que inocente, tampoco no están teniendo mucha tensión los pases o los disparos del Alba, pero hay algo de problemas. Sin exculpar a nadie, tampoco para justificarlo, pero ninguna de las 4 de la línea defensiva es estrictamente una defensa, si se me permite. Iraya lo es, pero el lateral, y verse depende de cómo con tanta jugadora cerca, y por dentro es un poco un escenario distinto. Unate se mueve bien como lateral, sobre todo cuando puede actuar arriba, cuando puede subir y proyectarse como lateral ofensiva y no defensiva. Y María Blanco tampoco es la más consistente, porque lo que quiere el Atlético con ella justamente es que coja vuelo y se mueva bien arriba en la banda derecha. Ainhoa ya lo hemos dicho, es centrocampista. No sé si eso influye en los problemas que está teniendo para resolver acciones tan puramente de área. Bueno, pues ahí lo intenta por banda izquierda Moraza, que deja que salga el balón, bueno, pensando que era córner. Y ahí el colegiado que ha indicado que portería pues para Elena de Toro. Que tenemos que recordar, Natalia, que también ha tenido bajas importantes el Funda, la más importante seguramente el Leles, la internacional con categorías inferiores, que se ha ido al Valencia, que tiene buen guante en la pierna derecha. Luego también Eli del Estal, que se ha ido al Español. O Llanos, Iván Lorca Castellanos también, que han dejado el club. Una se han ido las dos al CFF Albacete. Bueno, también han tenido sus bajas el Funda, también las ha tenido el Athletic Club, pero también hay que decirlo. Sí, ha perdido algunas jugadoras importantes. Especialmente la referencia arriba, que era Eli del Estal, y la que le permitía activarse, que era Leles ahí en el centro del campo. Bueno, ese es el reto para Mila, haber renovado el equipo. Ahí va el centro, no llegó de Moraza a Irune. Vamos a ver, el esférico acaba pateando el Funda, la saca de momento de zona de peligro. María Blanco la mete para Irune otra vez, ahí levanta la cabeza. Vamos a ver, porque parecía que quería disparar. Tiene a 5 jugadoras delante del Funda, le sale Tere, corta el balón, arriba María Arranz, la gana Ainhoa Álvarez. Carla Bautista, es Ainhoa Álvarez la que ahora reinicia la jugada para el Athletic Club. Banda derecha para María Blanco, sale de esta zona Irune, recibe falta de Padi, por lo tanto balón para el Athletic Club. El equipo de Mila, que lleva ya 2 temporadas y media al frente de este equipo castellano-manchego del Fundación Albacete Nexus. Ahí la falta sobre Irune, que el año pasado no tuvo mucha continuidad también porque salió de una lesión. Y este año pues que arranca desde el 11 titular del equipo que conforma Joseba Aguirre. Vamos a ver, porque otra falta casi calcada a las 2 anteriores. Otra vez de Unate, perfil zurdo. Y va a poner el balón al área del Funda, una jugadora al suelo, no hay nada, segundo palo. Ahí entre Lizaso y Ainhoa Álvarez querían darle al balón con la cabeza, pero no pudieron. No pudieron cabecear, pues el esférico acabó pasando a la derecha de Elena de Toro. Portería para el equipo visitante. Ahí vemos los entresijos de lo que ha habido ahí dentro. Hemos visto a Lizaso cómo se ha ido al suelo, pero no parecía tampoco que había falta sobre la 5 del Athletic Club de Bilbao. Ahí la ven, la centrocampista vasca jugando el Funda con Carmen Fernández. Ahí está la ex del Albacete, atrás para Mati, la capitana. Distribuye en banda izquierda para la incorporación de Padi. Padi al borde ya de la línea de cal. Está caracoleando, intenta ahora meter un pase por arriba al Barredondo, casi imposible. Botija la buscaba. Iraya, que es la que acaba reventando el balón y despejando este esférico. Vamos a llegar al 40. Ojo, cambio ahí en las filas del Albacete. Primer cambio pues en las filas de Mila. Sí, antes habíamos dicho que quizá era Padi la que se había hecho daño. Creo que era Alba Redondo, que es la que hace así que no puede, lo ha intentado. Va a entrar Macarena. Sí, y su jugadora de banda izquierda va a tener que ser sustituida. Bueno, pues ahora sí una baja también muy importante para el equipo de Milagros Martínez, porque una de sus jugadoras importantes arriba al Barredondo tiene que dejar el verde y entra en su lugar Macarena Portales Maca. Esta jugadora que, como hemos dicho, viene también del Madrid Club de Fútbol Femenino, igual que Sofía Botija. Bueno, pues veremos qué prestación le puede dar a Milagros Martínez en esta banda. La jugadora del Funda,
Hay Oroz, la que no puede cortar. Esférico para María Ranz, se va al suelo. Lizaso retiene a Ranz, sigue a Ranz. Entre Maite Oroz y Lizaso. Bueno, sigue a Ranz. Esférico en banda izquierda y arranca. Primer balón para Maca. Macarena la pone con pierna derecha. El esférico que saca Iraya. Y vamos a ver porque la va a salvar Carla Bautista. Coast to coast, sigue la jugada ahora para Costa. Banda derecha al centro. Bueno, se va directamente fuera del rectángulo de juego. Qué desperdicio de jugada del Funda ahora. El esférico que ha ido de izquierda a derecha. La jugada era buena. Buena arrancada por esa banda de Maca, que ha puesto un centro con una pierna cambiada. Y que luego pues Costa la ha acabado defenestrando por completo. Juega pues el Athletic Club con Ainhoa por dentro. Viene a recibir y recepciona el cuero ya Vanessa Gimber. Ahí está Gimber. Levanta la cabeza, otea el horizonte. Le tira el desmarque por banda derecha María Blanco. No lo ve claro. Orienta hacia la banda izquierda. Se mete entre líneas Oroz, la que recibe, pero le encima rápidamente Mati, que lo tiene muy claro. Atrás Iraya, ya en territorio castellano-manchego. Manda un balón arriba ahora Lucía. ¡Ojo! Ahí entre Padi y Tere. Esas son las que huele una delantera como ella. Por eso te decía antes que no la veo yo durante muchos minutos en banda. De hecho, lo que seguramente estaba dibujado en la pizarra de Joseba es que Lucía se juntase a Irune y que en la medida de lo posible María Blanco proyectase por banda. No está consiguiendo consolidar suficiente su fase ofensiva al Atlético como para mantener este esquema, que es el que quería. María totalmente arriba y prácticamente dos puntas, Lucía y Irune. Le llega prácticamente en el 42 esa consistencia ofensiva al Atlético. Oroz distribuye para Iraya. Iraya, otro balón filtrado. ¡Ojo! Lucía, que a punto estuvo de llegar, la dejó pasar Irune. Despeja Elena de Toro. El balón es vivo aún para el Athletic Club. La peleaba María Blanco, pero en esa pelea con Macarena Portales no pudo. Y por lo tanto será banda para Padi. María Blanco, la que vemos que es la única, o bueno, no literalmente la única, me imagino que Damaris también está en esas. No tiene dorsal con nombre, porque es una jugadora que técnicamente es del B, o ficha del B, es una jugadora joven, pero que dentro de esas bajas que han obligado a mover todas las piezas en línea defensiva, pues se ha tenido que meter ahí. Y que es una jugadora más extremo que lateral, tiene que terminar siendo el lateral del Athletic, porque el Athletic ya busca eso, lo hemos visto con la transformación de Unate ya en las últimas temporadas, con Ibarra también, de extremo a lateral, es decir, que al final se juntan mucho esas posiciones, y teniendo tanta artillería arriba, yo creo que es donde más jugo va a dar, pero lo hemos dicho hace un momento. Eso le va a dejar situaciones defensivas de cierto estrés, porque no es puramente una defensa, pero la idea es que se mueva desde ahí. Pero es una jugadora muy joven, es juvenil de segundo año, es una jugadora del 99, con lo cual hay que pedirle lo que se le puede pedir a una jugadora del 99. Bueno, de momento está superando con nota su rendimiento. Ojo, ahora la tiene que ayudar ahí Ainhoa Álvarez en la carrera que se medía con creo que era María Ranz. Ahí va el esférico para Lizaso, apertura buenísima ahora para el centro de lateral por banda derecha y de María Blanco precisamente, y fue Padi. Ahí Padilla la que la mandó fuera, la lateral izquierdo, que sustituye hoy a la habitual, que es en esta banda, a Palo, la ex del Villarreal, que llegó el año pasado. Y pues Padilla, que está Padi en este lateral, bien asentada de momento en el primer juego del Funda. Ahí estaba la prolongación de Lucía García para la llegada de María Blanco. La saca otra vez la defensa castellano-manchega. Será banda a favor de Athletic Club. Natalia, pues bueno, de esta primera parte, que aún puede llegar un gol en cualquier momento, pero bueno, pues lo dicho, ¿no? El Athletic Club que lo va intentando, pero el ritmo no acaba siendo quizá el que esperaban las bilbotarras. Le ha costado un poco romper la cáscara ahí del huevo. Está terminando bien la primera mitad, sin muchas ocasiones, pero mejor en campo rival, con más capacidad. Y bueno, la duda será hasta dónde le llega la energía a Lucía, que ha estado con dudas justamente por ese vendaje, por esos problemas en la rodilla. Recibir un golpe ahora no es lo mejor que puede. Y fíjate que la acaba rompiendo con los tacos, ¿eh? Sí, ya se le estaba desenganchando, pero sobre todo es esa sensación de que lo primero que hace cuando se cae es tocarse la rodilla. Problemas ahí de sensaciones para una de las jugadoras que debería ser la candidata a romper este 0-0. El Athletic de todas formas se tiene que quedar con la parte positiva de que está empezando a encarar el partido y ya pesan el desgaste defensivo para las jugadoras del Funda, pero el 0-0 está ahí y eso seguro que va a dar alas para el equipo de Mila de cara al descanso. Bueno, pues lo ha dicho Natalia Arroyo, de cara al descanso estaba cogiendo cadencia de pedaleo el Athletic Club, pero de momento camino de vestuarios para las 22 contendientes.
primeros 45 minutos de Liga Iberdrola que hemos vivido pues ya en esta primera temporada 2016-2017. Vamos a ver si por lo menos nos abren la luz y nos abre un gol, por lo menos, este partido que acaba en este primer round con el empate a 0 en Sondica Athletic Club. Fundación Albacete, no se muevan, volvemos en 15 minutos. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta en Sondica, imágenes en directo para vivir esta primera jornada y este primer partido de la primera jornada de la Liga Iberdrola. Le hemos dado el interruptor y se ha encendido la luz, se ha abierto el telón y vamos a ver las protagonistas que nos ofrecen durante toda esta temporada 2015-2016. De momento, primeros 45 minutos, bueno, donde han habido cositas, pero no grandes ocasiones de peligro. Lo comentábamos aquí con nuestra analista Natalia Arroyo, pues esperando sobre todo que la segunda parte, por lo menos el Athletic Club, vamos a ver si sigue con esta dinámica con la que ha acabado la primera parte. Sí, no han habido muchas ocasiones, casi diríamos en ninguno de los dos bandos, pero aún así el Alba quizá ha generado más de lo que hubiéramos intuido en la previa. Ha tenido alguna llegada, algún disparo alejado, alguna duda en el despeje del Athletic que ha habilitado ahí la segunda jugada. Eso le ha dado algo de vida y ha permitido que el 0-0 en muchos casos haya podido romperse más de cara del bando visitante que del local. También va a poder, digamos, apuntar un poco ahí alguna decisión, un posible penalti, unas manos. Es decir, que ha pisado área con continuidad el Albacete, pero en los últimos minutos ha empezado a apagar ahí un poco el desgaste, el cambio de Alba Redondo y que el Athletic poco a poco ha ido ajustando sus piezas para que el plan de partido se pudiera llevar a cabo. María Blanco ha ganado profundidad por la banda, se ha permitido que Lucía ocupase zonas un poquito más de remate y eso le ha dado algo de vida al Athletic, pero sigue teniendo mucho que corregir. Me imagino que en esas está Joseba ahora, en terminar de ajustar qué debe hacer el Athletic para hacer lo que se espera del campeón de liga, que es que ataque y que sobre todo resuelva con victoria este primer partido en casa. Se ha ido apagando un poquito el Funda durante el partido, ha estado ahí con ocasiones meridianamente bastante claras, podríamos decir, y ha puesto pues bueno, el miedo en el cuerpo al Athletic Club. Ahí en la primera ocasión, sobre todo, ese mal golpeo, pero sobre todo es cierto que el plano no nos permite tener la estructura global, pero vemos dudas, caos, desorden y desorganización muy clara del Athletic. María Blanco, lo hemos estado diciendo, no se pretende de ella que actúe mucho de lateral, sino casi como de carrilera, de medio de extremo, medio de lateral, aprovechando que la central de circunstancias hoy es Iraya, que no es central, que es lateral. Y es decir, que la teórica central derecha del Athletic está ligeramente abierta y eso está dando ahí algún momento de desajuste entre cobertura y recuperar la posición. Ainhoa tampoco es central, eso le ha dado problemas. Este detalle delicioso de Maite Oroz, que no se nos pase por alto, Natalia, madre mía. Sí, es la más clara del Athletic. Y se ha sacado de la chistera un recurso que en este caso no era para adornarse. Bueno, de paso te adornas, pero sobre todo que es efectivo, como tú decías. Moraza aquí un centro al área. Pocos centros ha hecho Moraza hoy, de momento, de lo que estamos acostumbrados, y sobre todo a ganar por esa banda como un auténtico puñal o martillo pilón, como suele ser la 3 del Athletic Club, y sobre todo por las ocasiones que han llegado del Funda, ya no tanto por mérito del Funda, sino un poco por desconcierto de caos general del Athletic Club. ¿Esta chica que será lateral, central? ¿Estará soñando con subir al primer equipo? Perdón, que me encanta. Seguro. Me encantan estas imágenes de la grada con lo que tiene que ser el futuro nuestro, nuestro presente, las nuestras fieles, las pequeñas. Sí, nuestras fieles aficionadas, pero también las pequeñitas a mí me tienen el corazón robado. Encandilada totalmente. El plan de partido del Athletic no debería ser tanto que Moraza haga lo que tiene que hacer Moraza, pero sí que consiga darle consistencia a su ataque, que a Moraza le dé cosas, le dé opciones Eunate, que puedan decidir si combinan en corto, si Moraza actúa en profundidad o ejerce de esa jugadora de extremo que meta centros. Hoy tiene rematadoras, pero para eso necesita que Lucía no esté tan abierta como ha estado en los primeros minutos y esté un poquito más cerca de Irune para intimidar, porque ahí con Pérez y con Tere no se las ha exigido prácticamente las centrales del Alba.
Bueno, pues veremos qué tiene que hacer Joseba Aguirre, si al final tiene que sacar a esta niña de la grada para apuntar al Hombre, equipo. Tiene un banquillo joven, lo estábamos mirando antes, aparte de la presencia no de María, bajaría mucho la media, de María Blanco. También tenemos a Oroz ahí en el campo, es decir, jugadoras que tenían ahí esa mirada del B. Damaris también está por ahí, Marta Perea, que no es una jugadora tan joven como esta protagonista, como María Blanco ni como Oroz, pero bueno, es una jugadora del 95 que apenas tiene 21 años y vamos, que ya tira de eso e intenta rejuvenecerse el Athletic con lo que puede y con lo que tiene, pero tanto no, pero bueno, tenía pinta de estar metida en el partido. Una pequeña Itchier, si me lo permite, la gran Itchi de esos inicios. Bueno, te veo sensible con los niños pequeños, será porque también. No, en general aparte de que sí. Bueno, que estás enhorabuena porque eres tía, ¿no? Podemos decirlo también. Sí, bueno, recientemente. Celebrando ahí esa nueva condición. Pero aparte sí que es verdad que me gusta cuando veo las gradas que arrastran a los más pequeños, ¿no? Sobre todo que se van acostumbrando a ver, y a las pequeñas también. Que al final busquen referentes aquí, que son las que tienen que ser sus grandes ídolos. Bueno, pues arranca este segundo round. Nos hemos puesto algo tiernos ya, pero oye, esto no ha hecho nada más que empezar. Es la Liga Iberdrola, la primera división femenina profesional y televisada, como debe ser cada jornada, gozando y deleitándonos con este fútbol femenino. Ahí está jugando por banda izquierda Unate, encimada por Carla Bautista, tiene que retroceder otra vez en zona de zagueras. Ahí lo tenemos, el primer cambio, el primer retoque de Joseba. Vanessa Gimbert está con Ainhoa atrás y Iraya de Iraya de lateral. Y mira el espacio que le pone Vanessa Gimbert a Lucía García. Sale Tere, patea el cuero, Lizaso con la cabeza, metía el cuerpo ahí la jugadora del Athletic Club, era Lucía García, también es Moraza con la cabeza, se la lleva, la posición ganada Costa, va por la línea de fondo, pone el centro, Elena de Toro al primer palo, muy atenta, no llegó Irune. Bueno, pues ya primeras declaraciones, intenciones del Athletic Club, Natalia. Sí, ya en la Copa había tanteado ese posible dibujo, también por las circunstancias de alinear casi una línea de tres, una línea defensiva un poco salvando el golpe de no tengo muchas defensas, pues lo alineo de otra manera. Aquí se dibuja la de 4 normal, pero se pretende eso, que actúen quizá más de doble pivote Lizaso y Oroz, Vanessa Gimbert se incruste un pelín más abajo ya y ya prácticamente esté con línea, y que Iraya recupere su posición de banda. Eso debería permitir a María Blanco estar más de manera más estable arriba. Ahí lo intenta Unate, se lleva el balón al espacio, bueno, demasiado ya para Lucía García. Fácil para Elena de Toro, esperando la llegada de Lucía García, la ex del Oviedo Moderno. Ahí está la asturiana, y esférico que acaba embolsando la ex de la Solana, la castellano-manchega. Elena de Toro, balón arriba al cielo de Sondica, la deja pasar Vanessa Gimbert, es Iraya la que la protege y le da el botón del reset atrás para que la rompa arriba otra vez a Ainhoa Tirapu. Irune con la cabeza, le gana Paddy, el esférico que le quedó muerto, y la patea directamente a zona de Ainhoa Tirapu. Ahora el Funda, que se está de momento sacudiendo el balón de encima y sacudiendo el peligro del Athletic Club, que apunta a que va a llegar. Ahí está jugando Botija por dentro para Ranz, que baja a recibir de la zona del 9. Ojo, el esférico buenísimo de Carmen Fernández, no puede llegar en este caso Maca, y será balón para Ainhoa Tirapu. Bueno, pues a poquitos toques y al espacio intenta llegar el Funda también con lo que tiene. Sí, pero yo creo que le va a terminar pesando la segunda parte. Va a seguir teniendo alguna llegada, pero tal y como se ha reestructurado el Athletic, su intención es arrinconarle. Va a tener habitualmente 4 jugadoras amenazando esa línea, y en los primeros planos hemos visto que Lucía ya sola fija toda la línea defensiva, aparece ahí en zonas un poco de media punta, y ahí está la duda, si Mati va a estar pendiente de Lucía, si va a estar por el otro lado con Irune, si cuando salte Oroz arriba va a ser ella la que proteja la espalda de sus compañeras en el interior. En definitiva, se le acumula el trabajo por dentro. Ahí Murúa y Lucía recibiendo a los lados de la capitana del Alba. Las centrales de momento no salen, eso yo creo que va a ser el principal secreto de los primeros minutos del Athletic. Bueno, qué falta ahí de Lizaso, que se queja y muchísimo de esta cartulina, pero fíjate que la ha hecho Carmen Fernández, ¿eh? Cómo se ha ido, cómo la ha pisado, y la gran por detrás es claro. Aquí sí que se la ha visto mucho y por lo tanto es cartulina amarilla, en este caso sí muy clara para Lizaso. Te iba a decir, Natalia, que el Albacete por lo menos desde atrás está
saliendo jugando el balón, pero cuando llega más o menos a la zona de sector 3 o casi 3/4 de campo, echan el balón arriba ya. Es una cosa bastante curiosa que está haciendo el Funda, pero salen, por lo menos intentan salir en elaboración desde atrás, que... Bueno, pues... Bueno, es ganar metros para que el golpeo sea realmente efectivo, porque al final si tú lanzas desde tu la línea campo defensiva, propio, al final se lo metes a... Ojo. Ojo el balón ahí para Maca, intentando Carla Bautista, no llegó la número 11, el balón al espacio, ganó a las centrales, pero no, y no Tirapu, que estuvo más lista, muy descarada, muy desmelenada Carla Bautista, que el año pasado ya fue una de las jugadoras también que nos llamó ciertamente la atención en el Albacete y que sigue en buena proyección. Tiene solo 16 años esta jugadora y sobre todo que es muy reverente, muy desmelenada por su banda. No tiene ningún complejo como María Blanco. Ahí se empareja con Paddy. Ya tiene la ayuda de 3 jugadoras del Funda. Ahí se tiene que ir directamente al banderín de córner y pierde el balón. Paddy le estaba ayudando también Botija. Sí, se ha terminado encerrando. Iraya arranca demasiado tarde el intento de hacerle la ayuda. Cuando quería ir ya no tenía ni siquiera opción de coger un buen perfil María Blanco, pero va a ser interesante su presencia mucho más arriba. Le va a dar más situaciones de posible duelo. Irune al suelo, recibía de Oroz. Hay falta de Mati. Ahí está la capitana del Funda, que casi no protesta. Y ha sacado una falta muy absurda ahí el Funda. Es que va a tener problemas Mati ahora. Ha puesto bien el cuerpo Irune. Para controlarlo, porque sus centrales no saltan a la ayuda y Irune no está sola. Tenía como que salir antes, Tere, como antes ha salido Irune y no ha salido ahora. Y le ha cometido la falta. Por cierto, 2 bandas derechas muy jóvenes, tanto Carla Bautista como María Blanco. Pues las dos creo que son del mismo año, 16 años tienen María Blanco y Carla Bautista. Pues viendo jugadoras evidentemente muy jóvenes en esta primera división femenina, poniendo mucho nivel, y son jugadoras aún, pues bueno, pues menores de edad, o sea que tiene evidentemente mucho mérito. Ahí va Unate, no, finalmente Iraya, pierna derecha, pasadito, segundo palo, la saca ahí con falta de Lizaso, pues balón para el Fundación Albacete Nexus. Y no sé qué capacidad va a tener Lizaso de aguantar eso o qué partido se va a ir viendo, pero Joseba tiene a Unate con una amarilla. Momento, una amarilla en una lateral puede ser delicado si te están buscando todo el rato el duelo. No es el panorama que se va a encontrar Unate, pero Unate con amarilla y Lizaso con amarilla. Eso no sé si debería obligar en algún momento al técnico local a hacer algún cambio. A ver cómo lo acaba gestionando. Gimber atrás para Tirapu. Tirapu que la manda arriba. Yo en la disposición inicial, cuando hemos empezado la retransmisión, fíjate que a Gimber la había colocado como de central, porque aparentemente el año pasado ya la utilizó. En algún caso cuando no estaba Irene Paredes, ahora en el Paris Saint-Germain, o Garazzi, la ponía de central. Pero bueno, al final ha acabado revirtiendo esa situación y cambiando la Natalia en la segunda mitad. Sí, porque siempre que sea posible a Gimbert hay que alejarla de la línea defensiva, porque Gimbert es un escándalo en el centro del campo y a poco que puedas intenta convertir a cualquier otra jugadora y a Gimbert la pones donde tiene más influencia, que es atrás. El problema es que el tipo de partido que se está encontrando en el Athletic no le daba esa consistencia, y donde estaba necesitando claridad en algunos momentos es atrás y en banda, es decir, parece un cambio defensivo ligeramente, pero le va a dar más capacidad de crear, de iniciar creando con Gimbert atrás. Es cierto que era un cambio, o parecía lo más lógico en relación a lo que se visto ha venido haciendo, sí. pero es que es mal negocio para el Athletic tener que tirar de Gimbert atrás, porque apetece ver a Gimbert en su posición natural, que es el centro del campo. La jugadora más veterana, creo que es junio del año 80. 36 años, ahí va Iraya, el esférico muy pasado, le dan la cabeza a Ainhoa Álvarez, no la puede salvar y será banda para el Funda. Un córner que ha sacado o había provocado Costa, la lateral derecha que vemos con algún problema de rampas, por lo menos estiramientos de los gemelos, y creo que Vanessa Gimbert ahora mismo, después de Maider Castillo, que se retiró ya el año pasado, ya no jugó, 40 años, ahora sí que es la más veterana de esta primera división femenina con 36 años. Y aún sigue rindiendo un nivel estelar, espectacular, excelso, Vanessa Gimbert. Es estas referentes que tienen que buscar estas niñas tan pequeñas como decíamos antes. Los que se acerquen a Oya Sondica, próximamente a Lezama, que me las miren a todas, pero que si me permiten el consejo, se fijen bastante en cómo ejerce la profesión Vanessa Gimbert o Sara Monforte ahora en el Transportes Alcaine, por ejemplo. Vanessa Gimbert ahí con el 21 y obviamente también la capitana del Athletic, otra jugadora que tiene esas Iraya. dotes de profesional y de jugadora que siente esto y lleva ya suficientes años como para poder decir que lo siente de verdad. Sí, sí. El Ibarra, por ejemplo, que tampoco está en el campo.
En fin, un sinfín de jugadoras que son referentes y que, bueno, pues también detrás de ellas han habido muchísimas que han luchado y muchas jóvenes que están subiendo ahora y manteniendo un buen nivel. Ahí Botija, que es la que lo intentaba, la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino, el Funda, que este año pues bueno, pues ha tenido un total de 9 altas, aunque también tiene ahora una japonesa que es Tomo, que está entrenando con el equipo castellano-manchego y que de momento no tiene ficha, pero apunta que puede ser el 10º o la 10ª alta del equipo de Mila, que ha sufrido hasta 5 bajas. Por cierto, la retirada de Rachel, que ya no está en activo en el fútbol. Aparte Leles, como ya hemos dicho antes, también otra de las bajas que ha tenido este equipo, Vane Lorca Castellanos o Eli del Estal, que está en el Español. Ahí el balón cruzado de Vanessa Gimbert buscando arriba. La incorporación de su compañera era Moraza, se la dejan corto Lizaso, la salva atrás para Eunate. Eunate peleando en esta zona con Carla Bautista, se las tiene, acaba siendo falta de la jugadora castellano-manchega. Por lo tanto, balón para el Athletic Club de Bilbao. Vamos a llegar a los primeros 10 minutos de esta segunda parte. El Athletic Club, que de momento tiene otra fisonomía, otra cara. Ahí se ve una de las novedades también del Athletic, su delegada, Sayoa González. Sí, por cierto, Sayoa, que mira, lo tenía aquí anotado como bajas del Athletic Club, Sayoa, correcto, como delegada, que se retiró el año pasado. Ha tenido muchos problemas. Igual que Amaya, también retirada, sí. Y finalmente cuelga las botas, pero mantiene ahí ese hilo con el primer equipo y va a tener esa visión casi de jugadora cuando se dedica a darle al árbitro las alineaciones y la ficha. Sí, no, es una de las novedades de esta temporada. Muy bien, Natalia, lo has visto muy bien. Sí, retirada igual que Amaya, pero la han colocado como delegada de este primer equipo. También ya sabemos las bajas que has apuntado Irene Paredes al Paris Saint-Germain, y luego Stizzen Merino, que ha ido al Oyarzun, o Madi Torre, que ha ido al Santa Teresa. También son bajas que ha tenido este equipo, aparte de las jugadoras que están lesionadas. Sobre todo la baja de Irene, que es la que realmente tiene influencia sobre el 11. Ahí va el balón al punto de penalti, fácil, muy fácil, dócil el balón que iba bajando para Ainhoa Tirapu. Porque al final Stizzen Merino no era titular. No era titular, Madic, una de las jugadoras jóvenes que no había terminado de aparecer desde el filial y que ahora pues va a hacer quizá un camino de marcharse para volver, ya veremos. Pero es una jugadora que era interesante en categorías inferiores de Euskadi, que tenía que subir bien, pero justamente en el centro del campo es donde en muchos momentos ha tenido más capacidad de mantener a su estructura el Athletic, y es difícil colarse ahí en el medio con Lizaso, con Gimbert, con Flaviano, que está ahí pendiente de recuperarse. Bueno, que tiene jugadoras interesantes el Athletic Club. Ojo ahí la jugadora Ranz, que se fue al suelo, no hay nada. Ainhoa Álvarez la pelea, la gana, no, ya había salido el balón por línea lateral en esta lucha que ha tenido con Carmen Fernández, el Albacete. Sin duda alguna, el Athletic Club no ha empezado con todas las unidades, seguramente, como vamos apuntando, Natalia, que la gente, que no ha seguido el fútbol femenino de manera puntual, de manera asidua, no lo ha seguido, pues que evidentemente le faltan piezas importantes, ya no solo las que se han ido, sobre todo la más importante, Irene Paredes, sino otras que no están en el campo por diferentes circunstancias, ¿no? O sea que es uno de los equipos aspirantes claramente a revalidar este título de liga. Bueno, eso siempre está en función de cada uno donde meta a quien le ponga el cartel de favorito. El ser campeón te pone en los primeros de la lista, pero luego hay que ver cada caso, y para mí las posibilidades que tiene de reforzarse o de renovar la plantilla del Athletic en algunos casos, y este verano en concreto con la baja vital de Irene y las pocas posibilidades de refuerzo, a pesar de haberlo intentado, para mí le hace colgar un poco la etiqueta. Mira Lucía, al espacio, sale bien Elena de Toro, midió perfecto la cancerbera del Fundación Albacete, la manda fuera del rectángulo de juego. Va a seguir compitiendo seguro, pero hay otros equipos que siguen consolidando su proyecto. El Barça bien herido porque no ha conseguido ganar nada y se ha reforzado con el claro objetivo de quitarle el trono al Athletic, y creo que puede ser capaz de hacerlo, a pesar de que la liga luego es muy larga y hay que jugarla. En esa batalla de empatar a 5 con ligas con el Athletic Club, que el año pasado iban empatados a 4. Y el Atlético de Madrid, sin duda alguna. Refuerzo interesante en el Levante para que no solo sea Charlyn Corral y sus goles, sino Mari José, entre otras novedades para el conjunto de Valencia. Eso, a ver qué tal consolida su proyecto la Real Sociedad, que fue una de las sorpresas de la temporada pasada. Vamos a tener bastantes candidatos para que al menos veamos igualdad en muchos partidos. Hoy el líder contra uno de los equipos que aspira a salvarse, ese es el objetivo del Funda. Vamos 0-0.
Ahí va Unate, vamos a ver si rompe este 0-0 al segundo palo. No llegó Irune, que le dio al aire, no calculó bien. Era muy difícil tal cual venía el esférico botado lateralmente en diagonal de Unate. Y ahí no pudo liquidar la portería en línea de toro. Con pierna derecha se le escapó por muy poco a la 9 de Athletic Club, a Unate. A Irune, perdón, ese esférico que venía de Unate. Bueno, pues portería para el Funda. Vamos a ver lo que dura este 0-0 de momento. Como decíamos, los precedentes entre ambos, 4 partidos jugados, porque es la tercera temporada del Funda en primera. Y de momento, pues bueno, la primera temporada le arrancó un 1-1 la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Luego acabó perdiendo 4-2 el Funda en Lezama, y el año pasado 5-1 y 1-3. Los dos partidos fueron para el equipo de Joseba Aguirre. Ahí lo intenta otra vez con Maca, que se empareja en la carrera con Iraya. Le sale al paso también en ayuda, achicando aguas. Ahí está Ainhoa en cobertura. La sacan ya de la zona de conflicto. Amaca tiene que retroceder para Paddy. Ahí está la jugadora ex del Logroño. Apertura y con espacio para Amaca. Ahí le saltaron las marcas. Vuelve el centro, el segundo palo. La saca el Athletic Club. Lizaso en 2 tiempos. Vamos a ver si la puede retener Maite Oroz. Le da un poco de criterio, de pausa. Ahí está Vanessa Gimbert. Delante de Botija. Se da la vuelta. La orienta hacia la banda izquierda. Y Eunate le pasó por detrás. La que recupera es Costa. Y Pérez la que patea el cuero arriba. De cabeza Ainhoa Álvarez. Esférico para Moraza. La baja al piso. Y le pone un poco de control con Ainhoa. Pero Ainhoa la manda otra vez arriba. Y ahí estuvo a punto de liar la Botija. Suerte que estaba muy atenta Maite Oroz. Ainhoa presionada otra vez la cancerbera Athletic Club. La baja con dulzura ahí María Blanco delante de Paddy. Y Paddy la manda afuera. Será balón de banda para el Athletic Club, que no ha tenido de momento una salida plácida de balón. Gimbert otra vez presionada en esta zona por María Ranz. Sale en conducción orientándose hacia la banda izquierda. Manda un balón que pincha perfecto Irune. Ahí al vuelo, balón al espacio para Lucía. Se equivocó Irune porque la mandó muy abierta de la posición donde estaba Lucía. Y ahí Elena se espera para embolsar el balón. Algo se está empezando a oler ya en relación a las posibilidades que tenga el Athletic de romper este 0-0, de meter el gol que le pueda dar los 3 puntos, pero le termina de faltar ajustar ese pase con el reajuste ahí en esa del 4-3-3 y de tener a Lucía en banda derecha, a tenerla junto con Irune arriba, con Irune de momento un poquito más atrás de Lucía, pero con la ex del Oviedo arriba en punta. Parece que el Athletic ha ganado en profundidad, ha ganado en presencia ahí, pero de momento todo lo está lanzando demasiado vertical y eso le roba metros a Lucía para hacer daño de verdad. Pero ha mejorado en algo el Athletic, no sé si lo suficiente como para meter el gol que necesita en estos 30 minutos, porque no está fabricando todo lo que se espera del equipo de casa. Bueno, pues el Funda, que de momento había hecho un cambio hasta ahora, porque Alba Redondo lesionada, ahí se va María Blanco, lesionada, ha entrado en su lugar anteriormente Macarena y ahora entra, ojo, ahí se huele seguramente pólvora y gol, porque entra Yulema Corres. Natalia. Vamos a ver si es uno de esos cambios dobles, es decir, si durante unos minutos se aprovecha esta entrada, que vamos a ver cómo reajusta las piezas en el bando del Athletic, pero Yulema es una jugadora de dentro, es una jugadora que debería estar jugando donde juegue Irune y donde juegue Lucía. No sé si eso, bueno, vemos a Lucía otra vez en banda derecha. Seguro, sí. Si eso va a ser mucho rato consistente o si está preparando Joseba un posible cambio de aquí unos minutos para sacar Lucía y para sacar a Irune o a Lucía y volver a tener a la ex, iba a decir asturiana, no, técnicamente no, porque si no estaría en el Athletic, a la ex del Oviedo moderno por dentro. Pues primer cambio que hace Joseba Aguirre, primer movimiento de piezas en cuanto a cambio de piezas, en cuanto a cambio de jugadoras. A efectos para que se sitúe el espectador, Lucía ocupa la posición que estaba ocupando María Blanco, es decir, se mantiene ese 4-2-3-1. Yulema es la que está ahora en punta con Murúa y Lucía manda derecha. Ojo, Unate se mete dentro del área, ahí va el centro, chut y el gol. Club, 63 minutos, 1 hora y 3 minutos ha durado la resistencia castellano-manchega hasta que Unate en una galopada bestial por banda izquierda se mete en el área, le gana la posición a Costa y en vez de centrar manda un chut cruzado, acaba liquidando la portería de Elena de Toro. El pase espectacular de Gimbert
Increíble, llega el gol del Athletic, 63 de partido, Natalia. Llega el primero de la Liga Iberdrola. Athletic 1, Fundación Albacete 0. Tú tienes una jugadora como Vanessa Gimberg que es capaz de hacer esto y obviamente la quieres un poquito más arriba porque se supone que es donde va a estar más cerca de realmente romperte el partido con esa acción, pero no lo ha encontrado eso el Athletic cuando jugaba Gimberg de medio centro. Lo ha empezado a encontrar desde que la ha bajado de posición. Ha limpiado la salida de balón de su equipo y ha permitido activar esa opción que antes no tenía de ese juego directo con precisión, no lanzar por lanzar, sino lanzar en un cambio de orientación ahí interesante. Lo había intentado antes directamente a Moraza, a Ainhoa, pero ya en estas últimas acciones estaba consiguiendo ajustar mejor las piezas el Athletic para encontrarse eso. Irune fija la defensa, se mete en un lío en las jugadoras del Alba entre a quién arrastra Ainhoa y quién se encarga de la punta, y aparece desde lejos, desde atrás, la despistada Eunate, que ya lo hemos dicho que estaba bastante en forma, que era la jugadora que había hecho los goles en la Copa de Euskal Herria, y de momento es la que marca el primer gol oficial de la Liga Iberdrola en esta temporada que estrenamos hoy. Y aparte el primer gol del campeón que en su abrazo ha demostrado que tenía mucha necesidad de empezar a aclarar el panorama en el día de hoy. Lucía García, banda derecha, lo intentaba ahora la combinación con su compañera Yulema Corres. Era Tere ahora la que recuperaba el cuero para Mati. Primer golpe que da encima de la mesa el campeón, el Athletic Club, con este gol de Eunate. Deliciosa la jugada y el pase estelar de Vanessa Gimberg, que la ha habilitado para poder marcar el primero del partido. Aquí en Sondica, 65 de partido. Ya hay el Athletic Club que va con el marcador a favor, jugando con Maite Oroz. Oroz levanta la cabeza, filtra un cuero para Yulema. Otra vez, es que desde el cambio de dibujo, lo que ha encontrado el Athletic es limpiar es por un lado resolver las dudas que había en defensa, porque Gimberg ha ejercido realmente de líder y ha ordenado las piezas. Iraya está en su posición natural y todo encaja, pero aparte está encontrándose esas posibilidades de descolgar una de las puntas, una cae a un lado, otra a otro, y a Mati, y la vemos, se le desdobla el trabajo. El Funda mantiene la línea atrás sin salir a ningún arrastre, y eso de repente le ha abierto las posibilidades al Athletic de salir jugando, que no había podido hacerlo en la primera parte. Ahí va el balón de Tere. Arriba la encuentra Ainhoa Álvarez de cabeza. Es Costa la que la recupera. Quería meterla para María Ranz. La saca por el flanco izquierdo del Athletic Club, pero había sobrepasado la línea lateral. Es banda para el cuadro de Joseba Aguirre. Era Moraza, por cierto. Me recordaban estos pases también, ya son muy al estilo Vanessa Gimberg, pero también los hacía, hay que recordarlo, también Irene Paredes, que era una gran jugadora con desplazamientos que acababan siendo asistencia de gol. Natalia. ¿Qué no hacía Irene Paredes? Bueno, que no hacía, sí, pero es que ahora me ha venido también a la cabeza. Irene Paredes, pero obviamente jugaba mucho con eso el Athletic, en esa salida larga que tenía, que en un momento dado es que acababa siendo una asistencia de gol prácticamente, o sea, le permitía sobre todo mantener el rival bastante atrás, y eso limpiaba mucho el panorama. Hombre, qué imagen, ¿eh? Debe estar riéndose Sayoa González allí de decir... ¿dónde me las tengo que ver aquí ahora con el cartelito, con el cartelito de los cambios? Vamos a volver para quien se haya conectado ahora. Sayoa González, que decidió no seguir luchando ahí con sus rodillas y plegar, y ahora actúa de delegada, es decir, que mantiene ahí de alguna manera su vínculo con el equipo, con el día a día de las que hasta nada, hasta hace unos meses eran compañeras. Y con las que pudo celebrar el título de Liga el año pasado. Un Athletic Club, por cierto, esta sección femenina que fue fundada en 2002. Jugando en defensa ya otra vez Vanessa Gimberg, segundo cambio a todo esto. Natalia, del cuadro de Milagros Martínez. Ha entrado Ali Muñoz, la jugadora que ya era del Funda y que vuelve del Sporting Huelva. Y en su lugar, pues dando refresco un poco arriba después del desgaste, María Ranz. Sí, necesita enganchar alguna. El Funda, el marcador lo sigue metiendo dentro del partido, porque 1-0, no sé si se lo habían planteado llegar casi al 70 de partido jugando en casa del campeón con un 1-0, pero el partido lo siguen teniendo relativamente a mano. Es cierto que están demasiado lejos de poder hacer una transición realmente efectiva, pero por si acaso meter a alguien más activo por la zona de ataque, la vemos, aunque sea en banda, pues puede dar alguna solución. Ahí estaba Ali retrasando para Tere. Tere abre hacia Costa. A Costa, que le acabó ganando la posición claramente en esa carrera a Eunate. Ojo que se va al suelo. Hay falta. Falta de Lizaso.
Y ojo, porque tiene una tarjeta amarilla, tiene que medir muy bien ahora ahí sobre Carmen Fernández. de hecho ahí se prepara un cambio que no sé si va en esa línea. Vamos a ver, pues no. Entra Irune Murúa. Y ahí eso que te decía antes del doble cambio, ¿eh? Creo que Lucía va a volver a estar por dentro y igual Marta Pérez se ubica en otra posición. Sí, seguramente María Pérez se va a ubicar. Vamos a ver cuál va a ser la recolocación de piezas. Y ahí vemos cómo entra la jugadora del Athletic Club. Esférico que manda arriba, la saca Vanessa Marta Perea, por cierto. Marta Perea, sí, Marta Perea, que el grafismo no nos lo ha indicado. Ahí estaba la jugadora de Athletic. Y la mueve ya Mati en el círculo central. Sale de la zona de centrales Pérez. Apertura, manda derecha para Costa. Le tiraba al desmarque Carla Bautista. Bueno, le manda un balón ahí a Carmen Fernández, que no va a llegar porque era demasiado largo. Protegió por si acaso Ainhoa Álvarez. Y será pues portería para Ainhoa Tirapu. Quedan 20 minutos para que acabe el partido. Bueno, el resultado es justo, pero las sensaciones del Athletic dan de momento pues seguridad a los hinchas del equipo bilbotarra, por lo menos, de que este partido está controlado, aunque el resultado sea corto aún. Quizás una de las cosas que tengamos que ir palpando de este Athletic, del Athletic que es campeón, que defiende el título, qué capacidad, qué confianza tiene para volverse loco ahora con el 1-0, para intentar rematar el partido con el segundo, o si se siente fuerte como se sintió en toda la segunda vuelta de la temporada pasada para aguantarse aquí, para colgarse del 1-0 y decir esto lo mato yo por capacidad competitiva. La tuvo y de sobras en situaciones de emergencia máxima toda la temporada pasada, bajo presión, con bajas, con partidos realmente difíciles, la tuvo y hoy parece que vuelve a apostarse o apostárselo todo a esa carta, a mantener el 1-0 sabiendo que tiene pólvora para poderlo matar, pero tampoco ha mantenido la inercia. Y ojo ahí a Ainhoa Álvarez, que en ese golpe está sangrando. Problemas para Ainhoa Álvarez, se ha llevado un golpe en la cara y Vanessa Gimber, que la ha sacado del campo en esta pugna que ha tenido ahí con la jugadora del Albacete. Ahí ven en este sí, creo esférico. que es con Carla, ¿no? Sí, con Carla Bautista parecía, que ahora vuelve a estar en la banda izquierda. No, cuando ha entrado Ali está en banda izquierda y Carla está en punta. Pues ahí ha tenido un golpe y bueno, le sangra la nariz a la jugadora del Athletic Club. Claro, el problema es que ha tenido que jugar Ainhoa de central porque no hay muchas alternativas. No sé si podría entrar Esti y volver a meter a Iraya en la zona el central, centro, sí. Si podría entrar, no sé si Damaris, del B, en fin. No tiene tampoco muchas alternativas Joseba Aguirre, que de momento con las unidades que tiene lo está haciendo francamente bien. Vemos como sí que ha soltado un codo, era Carla Bautista, sí. Bueno, protegiendo sí, balón, un poco de inercia, un poco de la inercia del movimiento, y ha acabado chocando fortuitamente con la nariz de Ainhoa Álvarez, que bueno, pues esperemos que no revista nada de gravedad y le están presionando, cuando típico cuando te sangra la nariz, que te presionan la zona de la nariz, pues para que acabe o se corte la hemorragia en este caso, porque hasta que no se corte no podrá salir al verde la 18 del Athletic Club con 10 de momento en el campo. Sí, a lo que renuncia es a extremo izquierdo. Moraza baja al lateral, provisionalmente se pone Unate con Vanessa en el centro de la defensa, pero lo que va a intentar, como si esto fuera una exclusión o otro deporte, ¿no? Intentar ahí minimizar el impacto de la inferioridad numérica hasta que Ainhoa esté capacitada para volver o se decida que se la cambia. El balón que recibe Paddy, jugando en territorio propio aún el Funda. Lucía le cerraba el pasillo de pase, ahí estaba jugando Mati por dentro, otra combinación rápida ahí con Ali Muñoz, jugada al espacio, va a llegar Ali, no, antes va a llegar Iraya seguramente. Y no se complica, la capitana Athletic Club la saca del terreno de juego. Nos ha saludado, nos ha mandado el balón directamente a cámara para decir hola, bienvenidos. Esto es la Liga Iberdrola. A la Liga, sí. Pues ya de paso ha plantado ahí un socavón que había en el campo y lo ha puesto bien. Vemos ahí a los encargados médicos del Athletic. Yo creo que Ainhoa ha entrado, efectivamente. Sí, ya está dentro. Ya está en el campo. Y desde el último cambio, el Athletic ahora está jugando otra vez con ese dibujo de 3 en el centro del campo, con Lizaso por delante de la defensa y con Marta Perea y Oroz en el centro del campo. Pues Ainhoa ahí que la mata con el pecho, la manda arriba para
su compañera ahí. Hay falta y además será seguramente falta sobre Perea y habrá cartulina amarilla. La primera para el Funda. La recibe, wow, una patada descomunal. Llega tardísimo ahí Pérez. Por lo tanto, primera amarilla para el equipo de Mila Martínez. Es esférico es amarilla para Miriam Pérez. Que se ha frenado poco. Sí, sí. En el momento en el que ha visto que iba tarde, ha cortado. Ha dicho, bueno, ya que estamos, ¿no? Sí, pues ya lo acabamos bien, ¿no? Bueno, pues no se ha cortado para nada. La falta clara y la amarilla más aún. El esférico que se pierde por línea lateral. La pone en liza ya el Funda. Tere viene a recibirse, incluso entre centrales. Es Mati. Da oxígeno y salida ahora por banda derecha. Es precisamente Miriam Pérez la que ahora conduce el balón. No lo ve claro. Ahí ya se le planta la telaraña de jugadoras del Athletic Club y ahí acaba errando en el pase, aunque ha tenido suerte que le ha tocado en última instancia Maite Oroz. Es banda para el Funda y ahí se quejaba de las opciones que le daban sus compañeras. De las no opciones. No opciones, sí. Antes de dar el patadón, que además ha sido un patadón lateral con la peligrosidad que conllevaba además. Ahí está jugando Paddy para Mati. Intenta reaccionar dentro de sus posibilidades el Funda después del golpe, duro golpe que se ha llevado con el gol de Unate. Jugando Botija al espacio para Carla. No llega Bautista. Bien atenta. Ainhoa Tirapu. Ainhoa Álvarez y Ainhoa Tirapu, las dos Ainhoas. Era esa la jugada que buscaba el Funda. Cocinándola con tranquilidad y sabiendo que cuando vea la opción intentar hacer la ruptura a la espalda de las centrales. Muy atenta Ainhoa Álvarez también. En caso de no haber llegado Tirapu, estaba ganando la posición a Carla Bautista. Es ella misma la que saca el cuero ya en el círculo central. No la puede pinchar ahí Yulema Corres. Esférico para Ali Muñoz, la Axel Huelva. Otra vez atrás para Elena de Toro. Elena de Toro, un cortito para Pérez. Y definitivamente el Athletic se cuelga desde de ese 1-0 sabiendo que está teniendo problemas el Funda cuando tiene que hacer esto. Cuando le dejan todo el peso de la jugada, se está encontrando sin opciones y eso le permite sin mucho desgaste al Athletic volver a recuperar posesión y dejar pasar el crono con la comodidad de ese 1-0. Es un marcador corto, eso tiene que tenerlo presente, pero sí que es comprensible, siendo, insisto, lo hemos dicho varias veces, siendo la hora que es, el calor, la fase de la temporada en la que estamos, que eso se lo puede permitir el Athletic, porque en cuanto active un poco da la sensación de que puede volver a hacer el 2-0, pero es corto el marcador, aunque el Funda parezca dormido. Anda, lo que ha hecho Vanessa Gimber ahí zigzagueando, ha eliminado dos contrarias, no ha llegado a buen puerto. Ahora la jugada por banda derecha del Funda. Ojo que se va al suelo ahí Unate, la gana el Athletic Club. Quedan 14 más el agregate, más el añadido. Al suelo se va Carmen Fernández. Costa la quiere salvar, lo consigue, pero se la regala Moraza. Mal cliente, sin duda. Buena jugada ahora con Yulema, apertura para Moraza. Va a intentar llegar a la zona de remate. El centro, no llega Lucía. Por muy poquito, pero qué bien pivotando y ahí triangulando esa pared buenísima entre Yulema y Moraza. Le ha costado luego a Yulema volver a recuperar esos metros para pisar área, pero ¿cuánto necesita Lucía pisar área? A la mínima que puede, hace lo que dice el esquema, ¿no? Cuando estén llegando por un lado, pues que llegue la de la otra banda, y Lucía vive mucho más cómoda por dentro que... Una auténtica killer de área, sí, que en zona de extremo. El Athletic en esta acción vuelve a dejar claro que echa ahí un poquito de menos a Erika, otra de las bajas no definitiva, no es una baja como la de Irene, sino que es circunstancial por molestias. En el parte médico del Athletic no ofrecía la información de Erika, pero vamos, la vamos a ir viendo a la gran referencia ofensiva del Athletic Club durante las próximas jornadas. Sin duda, la velocidad endiablada que tiene. Bueno, y el liderazgo, ahora cada vez tiene menos velocidad, sigue siendo rapidísima, pero sobre todo es el ritmo de partido que le mete a sus compañeras. Jugadora de 32, 33 años ya, Erika. Bueno, pues... Cuando digo que no es rápida, nos fulmina los dos, seguro. Seguro, los dos juntos. Pero ya nos entendemos. No, sí, que no es lo que era... Bueno, seguramente en su mejor año, pero igualmente no deja de ser. Igual eres muy rápido, Marque, que no lo sé, pero yo no. Bueno, cogemos el crono un día y la cronometramos, a ver con cuánto hace los 100 metros, ¿no? Pero sí, esa chispa, explosividad, evidentemente, que tiene Erika, vamos, la sigue manteniendo y de qué manera, ¿no? Pero bueno, ahí está el córner que va a sacar el Funda, a todo esto.
Ojo, Bueno, pues el partido... El 1-0 no... Es corto, es corto. Y la sensación de solidez defensiva no ha sido lo más destacado del Atlético en el día de hoy. En la primera parte, lo sobre más todo. halagüeño, ni mucho menos. Ahí está Padilla, que la pone al segundo palo. Cae una jugada del Funda, piden penalti, la saca en 3 tiempos el Athletic. Ahí era Moraza. Madre mía, cómo está Sale Gimber. por esa banda Gimber, que sale por todos lados. Balón al espacio para Yulema. Se va a encarar el 1 contra 1. Ojo, ahí estaba Línea de Toro, fuera del marco, pero había fuera de juego. Bueno, qué jugada que ha iniciado Vanessa Gimber. Casi mejor que Natalia, que se echa las manos a las cabezas diciendo, bueno. No, pero es que menos mal para Yulema que la jugada ha finalizado antes, porque hubiera podido ser un fake ahí de gestión, porque no termina ni regateando a la portera. Entiendo que en una situación de ese estrés y viéndose que la portera de repente sale a mitad del campo contrario, puede impactar, pero había resuelto muy mal una situación que Vanessa le había puesto en bandeja. Está espectacular, minuto 80, la jugadora que hemos estado destacando, que no es una jovencita, que no es la primera pretemporada dura que se come con el calor y con todo lo que eso pesa saliendo del verano, y está como un toro. Monumental lo que está haciendo Vanessa Gimber, y yo creo que Yulema, cuando ha querido mirar a portería, se ha encontrado que tenía ya Línea de Toro encima. Iba el balón arriba, la quería pinchar Botija, la saca. La defensa de Athletic Club era Marta Perea. Yo lo que creo, Natalia, es la sensación que me ha dado, que cuando Yulema iba corriendo por inercia también hacia el hueco donde le metía Gimber, y cuando se ha dado la vuelta o cuando ha controlado el balón, se ha dado cuenta que tenía encima ya, no lo ha controlado o no lo ha podido prever, que tenía encima ya Elena de Toro. Sí, estaba mal orientada y lo que tenía por delante lo ha visto demasiado. Lo ha visto demasiado tarde. Y entonces ya se ha encontrado encima de Elena de Toro, que por cierto está midiendo muy bien, como si fuera un líbero, a veces estas salidas, que sabe que le van a caer muchas con un equipo como Athletic Club, pero está midiendo muy bien lo que son estos balones divididos. La buena también jugadora del Funda, jovencísima también, guardameta del equipo castellano-manchego, la ex de la Solana. Balón arriba de Ainhoa Tirapo. No la consigue peinar en el centro del campo Lizaso. Esférico que cae hacia el flanco izquierdo del ataque del Funda. Va a ser banda para el cuadro de Joseba Aguirre. 1-0, no se muevan porque de momento el marcador es corto. El Athletic que, bueno, pues manteniendo este resultado, seguramente sí va a intentar meter el segundo, pero el Funda sigue vivo y coleante en cualquier ocasión, sobre todo a balón parado. Puede, ¿por qué no?, empatar el partido. Costa se echa el control demasiado largo, le salía Yulema, se va al suelo. Ahí está jugando por banda izquierda, era Eunate la que recibía. Retrasa el cuero para Ainhoa Tirapo, volviendo a iniciar el cuero desde atrás el Athletic Club por mediación de Ainhoa Álvarez. En vigilancia tiene ahí a la jugadora del Funda, era Maca, y acaba desperdiciando en este pase, un error no forzado que le cuesta un lateral a favor del Funda. Carla Bautista ahí luchando, había falta, agarrón de la 11 sobre la jugadora del Athletic Club, Marta Perea. Ahí estaba la falta cometida por la jugadora sobre Ainhoa Tirapo, perdón, sobre Ainhoa Álvarez. Era Marta Perea la que venía por detrás. Y ha servido la infracción el equipo de Joseba Aguirre. Vanessa Gimber. Estamos en Sondica, primera jornada, primer partido de la Liga Iberdrola. Encendiendo la luz ya de esta primera división femenina, abriendo el telón. Y aquí las protagonistas mostrándose ya lo que va a ser toda esta temporada, que vamos a deleitar y a gozar. Ahí está el balón espacio, ahora no hay fuera de juego. Yulema levanta la cabeza al centro y el gol. Gol del Athletic Club, que ahora sí, jaque mate, acaba liquidando prácticamente este partido. El balón para Yulema dentro del área, algo lenta, pero pudo ver claridad de ideas. No le salió nada, no le salió nadie, poca clarividencia de las centrales, un poco ahí desajustadas Tere, sale tarde y el hueco que deja Lucía es infernal para acabar metiendo el balón a la portería Elena de Toro. 82 para 83, marca Athletic Club, marca Yulema, Athletic Club 2, Funda 0. Falta una imagen un poquito más abierta, pero Lucía creo que es la que hace que Paddy esté tan lejos. Es decir, que Yulema no esté en fuera de juego. Lucía la lleva
suficientemente atrás a la lateral izquierdo del Funda como para que se desajuste la defensa y Yulema le gane la espalda a las jugadoras más próximas sin que el asistente levante la bandera. Parece en primera instancia que está en fuera de juego, pero cuando se abre un poquito el plano vemos a Paddy ahí rompiendo el fuera de juego, y creo que es por la presencia tan cercana y tan profunda de Lucía, que es quien termina rematando. Necesitaba eso en su estreno oficial en Liga, si se me permite dejar un poco al margen ahí la Copa. Necesitaba eso Lucía para un poco estrenar su fichaje, que es lo más llamativo del verano en cuanto a altas del Athletic. Esta Copa Euskal Herria que ganó, por cierto, el Athletic Club 3-0 a la Real Sociedad. Ahí va ahora la jugada por banda izquierda. Ojo que lo intenta Ali Muñoz. Caracolea en el vértice del área. Se va hacia afuera. Replegado totalmente el Athletic Club. Balón para Botija. Apertura para Carmen Fernández. Basculando hacia la banda derecha está Maca. Parece que va a centrar. Tiene delante a Unate. El centro directamente a Ainhoa. Bueno, pues ahí lo está intentando el Funda. Ahí lo está intentando. Que ya de perdidos al río, Natalia, pues intentando ya sacar toda la artillería que tiene en estos últimos 5 minutos de partido. No le queda otra. Ha estado metido en el partido hasta el final y ahora le quedan 5 minutos para intentar volver a acercarse un poquito en el marcador. Un poco difícil ya yendo a contrapié. Bueno, pues el Athletic Club que pone ya prácticamente o sella ya esta victoria, estos 3 puntos importantísimos en esta primera jornada. Lucía García ha anotado, la ex Oviedo Moderno, su primer gol en Liga, en esta Liga Iberdrola y en este primer partido ante el Funda. Apertura hacia banda derecha, ahí está Iraya, se mete en territorio castellano-manchego, pegadita a línea de Cala, en posición de extremo era Lucía, rebota en una jugada del Funda, esférico que vuelve a ser oposición para el Athletic Club. Iraya atrás para Ainhoa Tirapu y a correr las jugadoras del Albacete. Es Eunate, Ainhoa Álvarez por dentro buscando ahí a su compañera, era Marta Perea. Arriba el cuero que corta Paddy. Menuda caraja la que ha tenido la defensa del Funda. Ahí en el desajuste de marcas y el gol finalmente que ha llegado por mediación de Lucía García. El balón a banda derecha para Costa. Costa por esta banda ahora trabajando otra vez Cala Bautista. Ojo la cesión atrás para Tere, que tuvo que tirar de una ruleta improvisada para sacar el balón. Ahí va el esférico arriba. Ojo, no pudo llegar Pérez. Ahí estaba la central ya totalmente desbocada al ataque del equipo de Mila. Buscando o quemando los últimos cartuchos a la desesperada y al Funda. Sabiendo que el marcador es ya de 2-0. Ha puesto tierra de por medio ahí el Athletic Club. Bien Yulema buscando la prolongación para la banda de Lucía. No pudo llegar Lucía, sí, Elena de Toro. Y ahora sobre todo arrastrando marcas y abriendo espacios está Yulema Corres. Haciendo un buen trabajo también la 11 del Athletic Club que ha salido en esta segunda parte. Ahí Tere que no conecta. Ahí con su compañera. Estaba fuera de posición. Juega por lo tanto el Athletic Club. Lizaso al suelo. Maite Oroz. Bueno, ha sido buena noticia para el Athletic que se resolvieran ahí los desajustes en salida de balón y que a través del primer movimiento de tirar atrás a Gimbert se ha habilitado el resto de piezas, ha empezado a funcionar mucho más Lizaso. Oroz ha perdido algo de presencia, pero en general el Athletic ha dado sensaciones de solvencia. Se termina llevando el partido, o se va a terminar llevando probablemente el partido con una segunda mitad buena. Desde ese 4-2-3-1 se ha movido con más naturalidad y va a terminar siendo un buen partido del líder. Y entra Eli Barra, también otra veterana jugadora del Athletic Club, que entra en el lugar de Moraza. Ha hecho una tarea también espléndida, aunque no ha sido de los días en los que se ha dejado ver más seguramente la 3 del Athletic Club. Por cierto, que no nos ha enseñado antes la realización, el cambio que ha habido. Ha entrado Sotos con el dorsal número 20 en el Fundación Albacete. Ahí la ven, la dorsal número 20, Sotos. Pues ha sido también el tercer cambio que ha hecho Mila. 3 también ha hecho de momento el Athletic Club. Ahí está jugando pues la defensa del Athletic. Qué facilidad para Vanessa Gimbert, eliminando a 2 jugadores el Funda. El esférico arriba buscando a Yulema, se escurría, pero bien Tere para cortar en el centro del campo. En la pugna acaba haciendo falta Marta Perea. Balón rápido que pone en liza ya el Albacete. Ali Muñoz encimada ahí por Iraya. Sigue Ali Muñoz conduciendo. Retiene bien el balón. Atrás para Tere. Esférico al espacio. Parece que ahí fuera de juego. No, pues sigue el juego. Y para Sotos. 3/4 de cancha. Emanando la jugada. Es Botija. Esta para Carmen Fernández. Apertura en banda derecha.
Ahí la que la recibe y hace la diagonal, lo intenta otra vez. Es Maca. Maca que intenta presionar ahora, la pérdida de balón con Maite Oroz, que la saca perfecta para Yulema. Yulema que sigue en velocidad. Ahí le va a ganar Costa. La va a proteger Costa y va a salir por línea de banda, pero la tocó la lateral derecha en última instancia. Por cierto, Sotos que ha salido por Carla Bautista. Pues ha sido el tercer cambio en las filas del Fundación Albacete. Ambos... Sí, hace ya unos minutos lo has comentado que Pérez está arriba de referencia. Es decir, que Carla estaba inicialmente en punta, pero ya en los últimos compases y a la desesperada ya no lo está. Y cuarto cambio ahora en Athletic Club. Se retira Maite Lizaso, ahí lo ven. También que tenía una cartulina amarilla. Y entra Damaris. Y entra Damaris, sí, la joven jugadora también del... Otra jugadora de la generación de María Blanco, jugadora de juvenil ya de último año. Igual que María Blanco decía. 16, Damaris, 17 años, sí. Centrocampista del filial, que permitirá que Lizaso termine de descansar y se la proteja un poco ante la posibilidad de que recibiera la segunda amarilla. Hostia. Habían o podrían haber coincidido tres jugadoras de 17 años o 16-17 como son Damaris, María Blanco y Carla Bautista. Aquí también bueno, pues síntomas de que suben también buenas jornadas ahí de jugadoras y buenas, sin duda, talentos. Ahí va el centro de Unate buscando otra vez ahí a Yulema Corres, que quería en posición de killer perforar la portería de Elena. Muy atenta Tere en el corte. Ahí está Tere, que ha provocado un saque de esquina. Llegamos al 90 y vamos a ver cuántos añade a tenor de los cambios que han habido. Este partido que ya está finiquitado al 93. Vamos a llegar, Natalia, cuando vamos a ver el córner que va a botar Iraya. Ahí está el servicio del saque de esquina. La va a poner la capitana. Está Vanessa Gimbert. Es peligro pues para la portería Elena de Toro. Levanta el brazo derecho. Iraya, pasado el segundo palo. Ahí no pudo rematar bien la jugadora del Athletic Club. Pues habrá lateral. Parece que ha tocado Tere en última instancia. Será lateral para el equipo del Funda. Ahí presionando arriba, perfecto. Era ahora Damaris la que recuperaba la 24 y acaba sacando otro saque de esquina a la izquierda de la portería de Elena de Toro. Pues acabará el partido casi muriendo en el área del Funda. Otro saque de esquina que aparentemente puede que lo saque Eunate con pierna izquierda. Vamos a ver, o Iraya con pierna derecha. Elena de Toro. Ahí está Noelí Barra. Hombre, no te olvides de la... Galones, sí, de la jerarquía. Otra zurda, de la otra zurda. Perdón, ahí está Eli Barra. Jerarquía, Ahí está el balón arriba. La intentaba ahora en el cabezazo. Que quería a alguien de cara y no la ha encontrado. La saca Pérez, Miriam Pérez. Bueno, pues ahí otra vez desconcierto en la zaga del Fundación Albacete. Así va a ir muriendo el partido. Sí, va a ir muriendo, se va a ir apagando. Ahí con este esférico que ha sacado Marisa, por cierto, la central. Ahí estaba justamente Marisa, la central del Funda, jugadora que viene del CFF Albacete y que, bueno, pues les cede otro saque de esquina. Van tres casi consecutivos, Natalia. Otro ahora a la derecha, ahora es Iraya. Bombardeo de derecha a izquierda, Iraya y Eli Barra. Ahí va Iraya, muy cerrado. La saca Elena de Toro con los puños, la escupe. La va a recuperar Eli Barra. El balón atrás para que sea Marta Perea la que resete. Balón para Ainhoa Tira. Pues bueno, Natalia, pues primer partido de Liga Iberdrola. Y de momento pues Athletic Club que saca con nota este primer partido. Por lo menos saca los 3 puntos, que era lo importante, el campeón. Sí, seguramente hay que exigirle algo más a medida que vayan avanzando las semanas, pero ha tenido capacidad de solventar lo prioritario, que eran los 3 puntos, que era la victoria, que era no llevarse un susto ante el Funda. Le ha costado un poquito más en la primera parte, pero ha demostrado jerarquía y confianza, la autoestima del campeón para resolver en la segunda mitad con lo que fue el éxito de la temporada pasada. Capacidad de intervenir desde el banquillo, buenas decisiones de Joseba y capacidad del equipo para mutar y para alternar protagonismos de sus jugadoras. Al final otra victoria de equipo, otra victoria trabajada, que creo que es lo que va a ser la tónica de este Athletic campeón, que sí, que arranca y abre la liga con lo esperado, que es que no falle y con una victoria. Al final bastante más solvente de lo
de lo que ha podido parecer en algún momento de la primera parte. Bueno, pues se acaba aquel partido, se apaga colorín colorado. Este cuento se ha acabado. El primer partido de la Liga Iberdrola que hemos vivido y hemos deleitado y gozado. Athletic Club se lleva, el actual campeón, los 3 puntos. Los goles de Eunate y Lucía García, la del Oviedo Moderno, han dado y han valido para que el Athletic Club, el equipo de Joseba Aguirre, se lleve los primeros 3 puntos de esta temporada. Se saludaban precisamente Joseba Aguirre y Mila Martínez. Pues dejamos este partido, pero no desconecten, porque en breve llegamos con otro partido más, con el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, el derbi madrileño. Hasta ahora. Hasta ahora.